¿Qué es esto? Se han detectado los requisitos. Alma del anfitrión compatible, con un profundo odio de sangre, sin escapatoria para su clan, iniciando la vinculación del sistema de herencia de la secta suprema de los innumerables mundos. ¿Quién? Un sistema. ¡Advertencia! Winclaw, este sistema significa aceptar la misión de establecer una secta suprema que domine sobre los innumerables mundos. El castigo por fallar será la extracción de la energía de su alma y su total eliminación. Extraer el alma y eliminarme por completo. ¿Yo? Recompensa de novato, nivel de cultivo de rey inmortal por 3 días, para ayudarlo a establecerse. Deseo reclamarla. ¿Qué? ¡Una tarjeta de prueba de 3 días! Advertencia, el cultivo de rey inmortal es solo una versión de prueba. En 3 días, su nivel se reajustará al nivel correspondiente al de su secta actual. Y utilice este poder cuanto antes para completar la reconstrucción de la secta y reclutar discípulos. 3 días. Guay, en 3 días volveré a mi estado original. No puede ser. Tengo que asegurar mi posición aquí. Al menos tengo que hacer que la secta parezca respetable. ¡Sistema! ¡Reclamo la recompensa! Recompensa entregada. Quiero ir a la montaña Hemingway. Esto ya cambió todo. Vaya, esto es demasiado majestuoso. Por cada discípulo genio que acepte el anfitrión, recibirá una carta de invocación aleatoria. Las cartas de invocación pueden invocar a los seres más poderosos de los mundos. Si ha detectado un genio frente a la secta, por favor, reclútelo cuanto antes. ¿Oh? ¿De verdad existe una secta en esta tierra prohibida? Si logro invocar a un gran emperador, ¿acaso en esta tierra podré campar a mis anchas? Me la juego. Tengo que reclutar a esta belleza sí o sí. Joven, veo que tienes un talento innato excepcional. Tu futuro como gran emperador está asegurado. Soy Lu Chen, el líder de la secta Kunlun. ¿Estarías dispuesta a unirte a mi secta? Joven, veo que tienes un talento innato excepcional. Tu futuro como gran emperador está asegurado. Soy Lu Chen, el líder de la secta Kunlun. ¿Estarías dispuesta a unirte a mi secta? ¿Talento excepcional? ¿Futuro gran emperador? Incluso los ancianos de mi clan dicen que soy una inútil con las venas espirituales cerradas. Jamás he oído hablar de esta secta Kunlun. ¿Quién es él en realidad? Sí, exacto. ¿Qué me dices? ¿Quieres unirte a mi secta Kunlun? Si te unes ahora, no te costará ni 9.999 ni 999. Es completamente gratis. Si dejas pasar esta oportunidad, te arrepentirás toda la vida. Tengo que conseguir esa carta de invocación, así que por favor acepta ya. Ninguna secta quería aceptarme, y él es tan entusiasta. Será de fiar esta secta Kunlun. ¿De verdad hay cultivadores poderosos en su secta? ¡Por supuesto! En mi secta Kunlun abundan los expertos poderosos. Somos incomparables. Si te unes a nuestra secta, los más fuertes te criarán uno a uno en tu cultivo para que te conviertas en una experta sin igual. ¿De verdad? Ni siquiera un santo emperador se atrevería a asegurar algo así. O al menos a mí, que ni siquiera puedo abrir mis venas espirituales. Pues claro. Si este soberano no hubiera visto que posees una constitución extraordinaria, no tendrías los requisitos para entrar a mi secta Kunlun. De todos modos, ya no tengo a dónde ir. Si en este lugar realmente puedo cultivar, incluso si muero en el intento. Será mejor que regresar y soportar el desprecio de los demás. Acepto. Felicidades al usuario por reclutar con éxito a una discípula prodigio. Se ha activado el sistema de la secta más fuerte de los cielos. Obtienes una carta de invocación básica, una carta de cultivo y la recompensa fija. El pabellón de discípulos de la secta se ha completado con éxito. Muy bien. Entra conmigo a la secta y descansa un poco. Sí, soberano. Sistema. USA, la carta de cultivo. Carta de cultivo usada con éxito. Felicidades al huésped por obtener 1000 años de cultivo. Por fin he recuperado algo de mi cultivo. ¡Qué bien! Me ha llevado directamente al reino de transformación divina. Con esto, ya tengo algo de capacidad para protegerme. Soberano. Liu Roxie, ¿qué sucede? Y está tan asustada en el gran salón de Kunlun, hace que nuestra secta pierda el prestigio. ¿Acaso esta chica vio un fantasma? Soberano, aunque la secta Kunlun es extremadamente lujosa. Pero, ¿por qué no veo a nadie más en la secta? Ni siquiera un perro. Bueno... ¿No dijiste que había expertos enseñándome a cultivar? ¿Quién dice que no hay nadie en mi Kunlun? Cuando use mi carta de invocación para traer a un gran emperador, te vas a morir del susto. Sistema, usa la carta de invocación. Carta de invocación básica utilizada con éxito.
¡Felicidades al huésped por invocar a 2 guardianes de la secta en el reino de transformación divina! ¡Genia! Wang Mingyue, Wang Xuanyue. Saludan al soberano. Expertos en el reino de transformación divina. Soberano, estos 2 mayores son ancianos de nuestra secta Kunlun. Así es. En nuestra secta Kunlun, los expertos son como las nubes, solo que aún no han despertado por completo. Despertarán del todo en esta era, y entonces nuestra secta Kunlun sacudirá el mundo entero. El día en que dominemos los cielos y la miríada de mundos. Nunca imaginé que me uniría a una secta tan poderosa. Realmente es una gran secta oculta. Yo, Li Ruxi, estoy a punto de resurgir. Líder de la secta, alguien ha llegado al pie de la montaña. Yo, la digna 7ª princesa de la gran dinastía Zhou, he sido acorralada. Hasta tener que huir a la tierra prohibida de Gangshan para escapar de mis perseguidores. No sé si mi padre habrá repelido a Baifang. Si hoy yo, Luo Linxie, no muero, sin duda destruiré a tu dinastía Yuhua. ¿Quiénes son ustedes? Si ha detectado a una discípula con talento excepcional cerca del anfitrión, por favor, acéptela en la secta. Al completar la misión, obtendrá un sorteo aleatorio y una carta de invocación básica. ¿Te gustaría entrar en mi secta Kunlun para recuperarte y curar tus heridas? La secta Kunlun. Esta mujer no tiene nada de energía espiritual, que se cree fingiendo ser alguien importante. Sin embargo, estos 2 son expertos del reino de la transformación de la deidad. Hoy parece que respetan a ese joven como su líder. Está gravemente herida, pero su mirada es inquebrantable. Esta mujer tiene una fuerza de voluntad extraordinaria. Soy Lu Chen, el líder de la secta Kunlun. Si no te importa, señorita, ven conmigo a la secta para curar tus heridas. La secta Kunlun. Nunca he oído hablar de ella. ¿Acaso eres un lacayo de la dinastía Yuhua, emboscándome aquí? ¡Muere! ¡Ayúdenme a detenerlo! ¿Ustedes? ¿Quiénes son en realidad? ¿Cómo se atreven a atacar a la gente de la dinastía Yuhua? Señorita, ahora nos cree. Si retrasas el tratamiento de tus heridas, podrías dañar tus cimientos. Únete a mi secta Kunlun y te garantizo que estarás a salvo. Está bien, acepto unirme a la secta Kunlun. Pero si descubro que tienes segundas intenciones, prefiero morir antes que someterme. Sin duda te sentirás afortunada por la decisión que has tomado hoy. He recibido a otra discípula genio. Pensar que esta Luo Lingxue ya ha alcanzado el reino del mar espiritual. En Qingzhou, él la califica como un prodigio celestial. ¡Qué gran ganancia! Esta menor, Luo Lingxue, presenta sus respetos al soberano. Felicidades al anfitrión por reclutar con éxito a una discípula genio y completar la misión del sistema. Ha obtenido una tarjeta de invocación básica y un sorteo aleatorio. Recompensa fija, el salón de ancianos guardianes de la secta se ha completado con éxito. Sistema, ¿qué puedo conseguir en el sorteo? El sorteo aleatorio puede otorgar energía espiritual, píldoras, armas imperiales y también personajes. No se suponía que los personajes solo se podían invocar. ¿Acaso los del sorteo son diferentes? Sí, los sorteos aleatorios y las cartas de invocación tienen diferentes límites de reino. Sistema, usa el sorteo aleatorio. Sorteo aleatorio utilizado con éxito. Felicidades al anfitrión por obtener al anciano guardián de la secta, Chen Beixuan, con un cultivo en el reino del vacío cueva. Desea materializarlo. ¡Materialízalo! ¡Rápido! El anciano guardián Chen Beixuan ha sido materializado. Aparecerá en el salón de ancianos guardianes de la secta. Sistema, usa la tarjeta de invocación básica. Tarjeta de invocación básica utilizada con éxito. Felicidades al anfitrión por convocar con éxito a un guardián de la secta en el reino de transformación de deidad, Wang Ling. Otro en el reino de transformación de deidad. No está mal. Después de todo, la tarjeta de invocación básica solo puede convocar cultivadores por debajo del reino del rey celestial. Lingxue, me temo que tu identidad no es nada simple, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué está pasando? Esta discípula es en realidad la 7ª princesa de la dinastía Gran Zhou. Hoy estalló una guerra entre mi Gran Zhou y la dinastía Wuhua, pero inesperadamente surgió un traidor. Mi padre y mi madre, para preservar el legado de la Gran Zhou. Este asunto es de suma importancia. ¿Cómo lograste escapar? Los 2 ancianos de mi clan me escoltaron. No esperaba que justo al salir de la capital real fuéramos descubiertos por la dinastía Yuhua, quienes enviaron a un experto del 9º cielo del reino del palacio de Dao a perseguirme. Gracias a que los 2 ancianos los atrajeron lejos, pude llegar a las puertas de la secta Kunlun. Nueva al soberano. Vaya con la dinastía Yuhua, tratando la vida humana como si no valiera nada. Descuida, conmigo aquí. De ahora en adelante nadie en este mundo se atreverá a hacerte daño. Princesa, ¿cómo es que está aquí? ¡Váyase rápido! Anciano, ¿dónde está la gente de la dinastía Yuhua? No debió haber huido hacia aquí. Princesa, váyase rápido. El experto del reino del palacio de Dao de la dinastía Yuhua pronto nos alcanzará. Esas 2 hormigas corren bastante rápido. ¡Ya!
¿Acaso no es la princesa de la dinastía Granzhou? ¡Qué sorpresa! Encontrarla sin el menor esfuerzo. En lugar de huir obedientemente a la tierra Santa Taishu, te quedaste en la dinastía Ganzhou a esperar tu muerte. ¡Princesa! ¡Huya! ¡Rápido! ¡Váyase! Soberano, Lin Xue le ruega que salve a los dos ancianos. Meteré a este estorbo que se interpone. Unas simples hormigas que no conocen sus límites. Se atreven a decir semejantes tonterías. Buscas la muerte. ¡Ya! ¿Cómo es posible? Si yo estoy en el 9º cielo del reino del Palacio de Dao. No esperaba que esta persona ocultara tanto su poder. El reino de la transformación de Abigail. Mayor, soy de la dinastía Yuha, un miembro de la familia Lu. Si te atreves a matarme, nuestro ancestro jamás te lo perdonará. De la familia Lu. Entonces con más razón debes morir. Una bebida que me gusta especialmente se llama Li Xuan, escrita con el radical de 3 gotas de agua. ¡Maldito bastardo! Los expertos que mi familia Lu envió para ayudar a la dinastía Yuhua han caído. Calma su ira, padre. Ha pasado algo con la dinastía Yuha. ¿Qué percance ocurrió? El protector del reino del Palacio del Dao que enviamos a ayudar. Su lámpara del alma se ha extinguido. Padre, tengo algo que decirle, aunque no sé si sea conveniente. Habla. He oído que la secta a la que fue mi hermano mayor, Lu Chen, está en Qingzhou. El percance de la dinastía Yuha ocurrió precisamente en esa región. ¿Podría tener algo que ver Lu Chen? ¿Qué clase de problemas podría causar un inútil como Lu Chen? Hay que heredar a esa secta solo para que muriera en la tierra prohibida del entierro inmortal. Guay, así evitar que siguiera avergonzando a nuestra familia Lu. Padre, su previsión es admirable, pero aún así me preocupa. Mi hijo hermano mayor era el hijo legítimo de los Lu. Si nos guarda rencor, Wei actúa afuera usando el nombre de la familia Lu. Más te vale estar muerto en esa tierra prohibida. De lo contrario, me aseguraré de que no queden ni tus huesos. Si se atreve. No es más que un inútil. En cambio tú, ahora eres el único hijo de la familia Lu. ¿Quién heredará a la familia Lu en el futuro? Deberías prestar más atención a los asuntos de la dinastía Yuhua. No se preocupe, padre. No defraudaré sus expectativas. Todavía no me fío. Debo enviar a alguien a buscar a Lu Chen. Reino de la transformación divina. No esperaba que la secta Kunlun tuviera un experto del reino de la transformación divina. ¿Significa eso que el poder del soberano está por encima de la transformación divina? Me pregunto si el soberano intervendrá para salvar a mi gran Shou. Saludos, mayor. Antes desconocía su majestuoso poder divino. Ruego que nos perdone, mayor. Mayor, por favor no culpe a los dos ancianos del clan. No importa. Está bien, levántense primero. Lin Xue, lleva primero a los dos ancianos a mi secta Kunlun. Si la gente de la dinastía Yuha se atreve a venir a mi secta Kunlun, los aniquilaremos. Esta es la secta Kunlun. Este lugar es una zona prohibida. ¿Pero por qué la energía espiritual es tan densa aquí? ¿Acaso la secta Kunlun es realmente una gran secta oculta? Menos mal que el sistema me regaló una secta. De lo contrario, habría sido difícil convencer a esta niña. Vaya, con este diseño y esta ubicación, definitivamente es la mejor configuración para una secta. No solo tú, niña, hasta esos dos viejitos quedaron atónitos. Lin Xue, Lin Luoxi es tu hermana mayor de secta. Si tienes dudas en el futuro, comunícate más con ella. Mis respetos, hermana mayor. Esta es la fuerza de nuestra secta Kunlun. Yo soy la hermana mayor de la secta Kunlun. Y tú, niña, antes te atreviste a ignorarme. No seas tan formal, hermana menor. ¡Esto es malo! Sula, les ha pasado algo a mi padre y a mi madre. Acabamos de recibir un mensaje del soberano, un talismán plateado. Ha surgido otro experto del reino de la transformación de la deidad en la dinastía Yuhua. Princesa, me temo que esta vez nuestro gran Shou no podrá sobrevivir. Maestro de la secta. Permita que este anciano lleve a la princesa a la tierra santa de Taichu de inmediato. Maestro de la secta, Lin Xue le ruega que salve al gran Zhou. ¡Felicidades, anfitrión! Ha activado una misión de la secta. La dinastía Yuhua no es digna de su posición. Wei ha masacrado a millones de seres mortales. Destruya a la dinastía Yuhua en un plazo de 3 días. Al completar la misión, obtendrá un sorteo aleatorio y 10 armas de combate como recompensa. Por fin ha aparecido una misión. Ven, levántate. No te preocupes. Ahora que eres discípula de mi secta Kunlun, yo te mantendré a salvo. Mingyue, presente. Viva a la gente de Lin Xue de regreso a la capital del Gran Zhou. Ahora que ella es discípula de nuestra secta Kunlun, entonces deberíamos ayudar a su clan. ¿Entendido? Soberano, esta discípula está muy preocupada por la seguridad de sus padres reales. Wei deseo ir a la capital real con la señor Wang. Descuida, con que vaya Mingyue será suficiente. Acabas de ingresar a Kunlun.
Así que haré que Lin Ruoxi te muestre el lugar primero. Entendido, soberano. Baifeng, traidor rebelde. ¿Cómo pudo mi gran Zhou confiar tanto en ti? Lu Wushuo, la fortuna del gran Zhou se ha agotado. Hoy será el día de su destrucción. Su Majestad. Disculpe, Mayor. ¿A qué secta pertenece? No tengo rencores con usted. ¿Por qué ayuda al gran Zhou? Sin rencores. Simplemente me caes mal. Yo, sálvame. Inútil. Hoy es el día en que tu gran show será destruido. Un simple primer nivel del reino de la transformación divina, intentando resistir mi ira. Eso es buscar la muerte. Si estuvieras en el reino del vacío, tal vez no sería rival para ti. Pero con solo estar en el 9º nivel de la transformación divina, te mataré de todos modos. Hermana menor, te veo muy preocupada. Debes de estar pensando en tu clan, ¿verdad? Lin Xue saluda a la hermana mayor. Hermana mayor. ¿Conoces el origen de la secta? Yo también acabo de unirme a la secta, así que tampoco sé de dónde proviene. Pero el soberano dijo que los expertos de nuestra secta están durmiendo. ¿Por qué siento que la hermana mayor es un poco ingenua? Siento que el soberano la engañó para que viniera. Padre, Lin Shuo, estamos bien. Gracias a la señor. De lo contrario, nuestro gran show habría sido destruido hoy. Minyu, lívalos al salón principal a verme. Entendido. Este es el soberano de la secta Kunlun. ¡Qué joven es! ¿O es porque su alto nivel de cultivación lo mantiene joven? Soberano. Lu Shuang saluda al soberano Lu. Esta vez, gracias a que el señor de su noble secta intervino. Salvó a nuestro gran Zhou del peligro de la destrucción. Si lo necesita, mi gran Zhou, sin duda, lo ayudará en lo que pueda. No hay de qué. Lin Xue ya es una discípula de nuestra secta Kunlun. Así debe ser. Soberano Lu, el señor Wang mató al gran preceptor de la dinastía Yuhua. Temo que la dinastía Yuhua no dejará las cosas así. Se rumorea que la dinastía tiene un ancestro que podría haber alcanzado el reino del vacío. No esperaba que la dinastía Yuhua fuera tan fuerte. Pero nuestra secta Kunlun también tiene expertos en el reino del vacío. Sería mejor dejar que Chen Beishan actúe y destruya directamente a la dinastía Yuhua. De esa manera, la misión también se completará. El anfitrión solo necesita enviar a Wang Xuanyue. Los cultivadores invocados por este sistema son todos invencibles dentro del mismo reino. Xunye, esta vez ve con el rey Luo a la dinastía Yuhua y destrúyela, mostrando el poder divino de nuestro Kunlun. Soberano Lu, el ancestro de Yuhua muy probablemente ha alcanzado el reino del vacío. Disguide, rey Luo, nuestra secta Kunlun no le teme a nadie ni a nada. Bien, vamos, guía el camino. Otro experto en el reino de transformación de deidad. Tan semillante poder de la secta Kunlun. ¿Por qué habría de temer a la dinastía Yuhua? ¡Maldita! ¡Se atreven a matar a mi gran preceptor! ¡Si no me vengo, será una lucha a muerte! Estamos perdidos. El preceptor nacional ha caído y ahora el ancestro está en reclusión. Rápido, vayan a avisar a la familia Lu. Seguro que fue el ancestro de Gran Zhou quien mató al preceptor nacional. No logramos contactar a la familia Lu. Esos traidores de la familia Lu. ¿Acaso piensan abandonarnos? ¡Imposible! ¿Cómo podría ese miserable del ancestro de Gran Zhou matar al preceptor nacional? Ir al Gran Mar del Este. ¡Maldita sea! Pensar que la dinastía Yuhua ha sido derrotada e incluso el preceptor nacional ha caído. Hadwe, ¿acaso la dinastía Yuhua no tiene a un ancestro que está a punto de avanzar al reino de la Cueva del Vacío? ¿De verdad vamos a desentendernos de la dinastía Yuhua? Quien haya podido acabar con el preceptor nacional tan fácilmente no es alguien ordinario. Observemos por ahora. Si ese ancestro no hubiera aceptado tomarte como discípulo,
Yo tampoco habría intervenido para ayudar a la dinastía Yuan. Actualmente no tienes una secta ni un maestro. Necesitas un estatus respetable. ¿Por qué en aquel entonces, Lu Chen, sin siquiera mostrar su rostro en público, hizo que innumerables sectas le tendieran una rama de olivo? Ay, ahora que es mi turno, necesito la ayuda de mi padre solo para que acepten tomarme como discípulo. Por suerte, el cultivo de Lu Chen ya está arruinado. Esperaré un poco más. Si quien mató al preceptor nacional resulta ser alguien de capacidades sobresalientes, no vería con malos ojos ponerme bajo su tutela. Eso, ¿qué sugieres que hagamos ahora? ¡Calla! Aunque el preceptor nacional haya caído, aún nos queda el ancestro. En cuanto el ancestro logre avanzar al reino de la Cueva del Vacío, será el fin de la dinastía Gran Zhou. ¿De la muerte de quién estás hablando? Luo Wuxuan, de verdad, has venido hasta la dinastía Yuhua y solo traes a 2 acompañantes. ¿De verdad no le temes a la muerte? El ancestro está a punto de mostrarse. Hoy entrarán aquí pero no saldrán con vida y morirán sin sepultura. Yun Zhangqiong, ¿sabes quién es el soberano de la secta Kunlun que está a mi lado? Hoy, me temo que quienes acabarán sin sepultura serán ustedes. ¿La secta Kunlun? ¿Han oído hablar de ella? Jamás he oído hablar de ella. Luo Wuxuan, una secta inútil de la que nunca he oído hablar. Y todavía vienes a fanfaronear. ¿Crees que nuestra dinastía Yuan se asusta tan fácilmente? Soberano mediocre, no percibo ningún nivel de cultivo en ti. El conflicto entre la dinastía Gran Zhou y la dinastía Yuan no tiene nada que ver contigo. Puedo ser compasivo y dejarte ir, pero debes venir a nuestra dinastía Yuan. Voy a servir como sirviente eunuco. ¿Cómo te atreves a insultar al soberano? La secta Kunlun es una secta oculta con un legado más allá de tu imaginación. ¡Silencio! Shuai, mátalo. Entendido. ¿Cómo es posible? Si eres tan fuerte, ¿por qué arriesgas tu vida por la dinastía Gran Zhou? Soberano, lo mato. Eres realmente el soberano de un experto en el reino de la transformación divina. ¡Huyamos! ¿Quién demonios destruyó mi dinastía Yuhua? Aquel que atacó. Su nivel de cultivo es idéntico al mío. Felicidades al anfitrión. Su subordinado ha destruido la dinastía Yuhua, completando la misión. Recompensa obtenida: un sorteo aleatorio y 10 armas de batalla. ¡Qué rápido! Parece que esta dinastía Yuhua no era para tanto. 10 armas de batalla no están mal. Podré premiar a mis discípulos con ellas en el futuro. Las 10 armas de batalla han sido almacenadas en el espacio del sistema. Recompensa fija: el salón de técnicas de la secta ha sido completado. Sistema. Hay técnicas de cultivo en el templo. El sistema ya ha almacenado las técnicas de cultivo. Quédese tranquilo, huésped. El panel de la secta ha sido activado. Cividia secta Kunlun. Cordillera Kenshin. Líder de la secta, Lu Chen. Discípulos, Lin Ruoxi, Lu Lixue. Guardias de la secta, Wang Mingyue, Wang Xueyue, Wang Lin. Anciano guardián, Chen Beixuan. Anciano de la secta, Wu. Puntos de la secta, 1000. Ancestro de la secta. Sistema. ¿Para qué sirven los puntos de la secta? Los puntos de la secta se pueden canjear en la tienda del sistema por objetos de todos los mundos, armas divinas, jaimas divinas, elixires inmortales, constituciones y todo tipo de artículos. Carruaje de los 9 dragones, 10 millones de puntos de la secta. Cuerpo sagrado innato de Dao, 100,000 puntos de la secta. Caldero del chin madre de todas las cosas, 100,000 puntos de la secta. Countdown, 100. Incluso hay condones. No cabe duda de que eres el sistema. Tienes hasta semejante artefacto divino. Por cierto, sistema, ¿cómo se obtienen los puntos de la secta? Huésped solo debe eliminar a las fuerzas hostiles. Cuanto más fuerte sea la fuerza que elimine, más puntos de la secta obtendrá. El huésped también puede someter a fuerzas vasallas. Cuanto más fuerte sea la fuerza vasalla, más puntos de la secta obtendrá. Solo las fuerzas hostiles otorgan puntos de la secta. ¿No es esto simplemente pedirme que atraiga el odio de todos? Mayor, ¿es usted un anciano de la secta Kunlun? No soy un anciano de Kunlun. Solo soy un guardia de Kunlun. Después de todo, algo le ocurrió a Kunlun esa vez, y el líder de la secta necesitaba a alguien que hiciera los recados. Así que Wang Mingyue y yo fuimos despertados con anticipación por el líder de la secta. Alguien en el reino de la transformación de la deidad es solo un guardia de la secta. Si el ancestro de nuestro Gran Zhou también está solo en el reino de la transformación de la deidad, ¿acaso ni siquiera tienen el nivel para abrir las puertas? Entonces, ¿cuál es el verdadero poder del soberano? Disculpa, hermana mayor. Es posible que ni siquiera hayas abierto tus venas espirituales. Aunque no las haya abierto, el soberano dijo que mi físico es extraordinario, que tengo el porte de un rey divino y que seré una gran emperatriz en el futuro. Guay, yo le creo al soberano. Esta hermana mayor es demasiado ingenua. Le preguntaré al soberano más tarde si realmente tiene una constitución tan especial. ¿Será que algún experto de la secta ha despertado? Padre, el asunto de la dinastía Yuan se ha resuelto.
Gracias al soberano, la dinastía Yuwa ha sido destruida. Excelente. Soberano, ¿qué está pasando? Yo tampoco lo sé. Pensé que alguien nos estaba atacando. Sistema, ¿qué está ocurriendo? No se preocupe, anfitrión. Es una visión mística provocada por las técnicas tras completarse el pabellón de técnicas. No se preocupen, esto es solo una visión mística provocada por el despertar del pabellón de técnicas. ¿Qué clase de técnica de cultivo podría provocar una visión semejante? ¿Acaso será una antigua técnica del rey divino? ¿O las sagradas escrituras del gran emperador? Ya está hecho, como la hermana mayor de la secta Kunlun. Estoy segura de que el soberano me dará una técnica de cultivo sin igual. El futuro de la gran emperatriz Roxy será brillante. Bien, ya pueden entrar a comprender las técnicas de cultivo. Soberano, entonces, ¿podemos entrar a elegir una técnica? Una vez dentro, no necesitan elegir por sí mismos. Solo mediten con su mente. La técnica misma elegirá a su portador adecuado. Entendido, soberano. Por cierto, soberano, la hermana mayor aún no ha abierto sus venas espirituales. Se pueden elegir técnicas de cultivo. Maestro de secta, ¿no dijiste que yo era el futuro gran emperador? Seguro que tienes una forma de ayudarme a abrir mis venas espirituales, ¿verdad? Solo dije que tu futuro como gran emperador es prometedor. ¿Cuándo dije? Ya eras el futuro gran emperador. Sistema, ¿tiene Lin Ruoxi algún tipo de constitución especial? Anfitrión, la discípula de la secta, Lin Ruoxi, posee el legendario cuerpo sagrado de batalla. No puede abrir sus venas espirituales porque no tiene una técnica de cultivo adecuada. Aviso, el pabellón de técnicas tiene una técnica adecuada para la constitución de Lin Ruoxi. Vaya, resulta que sí la hay. No esperaba que al aceptar a una discípula al azar, que hubiera el cuerpo sagrado de batalla. Mírala sonreír como una tonta. No puedo ni verla. Lim Xue, tu hermana mayor de verdad tiene una constitución especial. El legendario cuerpo sagrado de batalla. El cuerpo sagrado de batalla. Hermana mayor. Es realmente increíble. ¡Qué nombre tan increíble! Yo, Lin Ruoxi, estoy destinada a ser la mujer que luche contra el cielo, la tierra, los dioses y los demonios. La razón por la que tu hermana mayor no ha podido abrir sus venas espirituales es porque aún no ha encontrado la técnica de cultivo adecuada. Entonces, maestro de secta, si no encuentra una técnica adecuada, quedará desperdiciada la constitución de mi hermana mayor. Hermana menor, ya sabía que querías estar por encima de mí. Maestro de secta, ¿tiene el pabellón de técnicas de Kunlun alguna técnica adecuada para mí? Así es. En este pabellón de técnicas hay innumerables métodos, y da la casualidad de que hay uno adecuado para tu constitución. Ambas podéis entrar ahora mismo. Una vez que encontréis la técnica adecuada, cultiven con dedicación. Sí, maestro de secta. Sí. Maestro de secta, la dinastía Yuwa ha sido destruida. ¿Tiene alguna otra instrucción? Por ahora, ninguna. Puedes retirarte. Sí, líder de la secta. Me encanta jugar al juego de excavar tesoros. Líder Lu, mi gran Zhou desea convertirse en una fuerza vasalla de Kunlun. ¿Estaría de acuerdo? Bajo la protección de la secta Kunlun, tal vez nuestro gran Zhou pueda convertirse en una fuerza superior del dominio del desierto del sur en el futuro. Lo cual no es nada imposible. Convertirse en una fuerza vasalla de mi Kunlun. Pero es que, al ver que la secta Kunlun cuenta con 2 expertos del reino de transformación de deidad, el soberano de Ganzhou asumió que somos una gran secta oculta. Por eso habrá tenido esa idea. La secta Kunlun está destinada a convertirse en la fuerza más poderosa de todos los cielos y mundos. ¿Cómo no iba a tener fuerzas vasallas? Se solicita al anfitrión que acepte a la gran dinastía Zhou como la primera fuerza vasalla de Kunlun. Sistema, ¿acaso me estás enseñando cómo hacer las cosas? Se ha detectado una actitud sumamente rebelde en el anfitrión, iniciando proceso de desvinculación. Bien. Este soberano acepta. Sistema, ¿acaso no aguantas una broma? Solo estaba bromeando. Era para tanto. Este sistema también estaba bromeando con el anfitrión. No se preocupe. Líder de la secta, entonces ha aceptado. Así es. Soberano Luo, dado que Kunlun ha regresado al mundo exterior esta vez, está destinada a convertirse en la fuerza más poderosa de este mundo. Si además de Lin Xue, tu gran dinastía Zhou tiene otros descendientes reales con buen talento para el cultivo, también pueden venir a cultivar junto a los expertos de nuestra secta. Líder de la secta, quédese tranquilo. Mi gran Zhou jura seguir a Kunlun hasta la muerte. Felicidades al anfitrión por recibir su primera fuerza vasalla. Recompensa, 1000 puntos de secta. Incluso si otros se ofrecen voluntariamente, obtengo puntos de secta. Sí, anfitrión. Se pueden obtener puntos de secta, tanto por sumisión voluntaria como por conquista. Por cierto, monarca Luo, ¿qué fuerzas hay en Qinzhou? ¿Y qué expertos hay en esas sectas? Mi secta Kunlun ha estado oculta del mundo durante demasiado tiempo, así que aún no conozco bien las fuerzas del continente Xianwu. Soberano, en Qinzhou hay 4 dinastías principales. Además de nuestra gran dinastía Zhou, están la gran dinastía Qin, la gran dinastía Xia y la dinastía Yuha, que ya fue destruida por usted. Soberano, de entre ellas, la gran dinastía Qin es la más fuerte. ¿En qué reinos de cultivo se encuentra? Se rumorea que el ancestro de Qinzhou ya tiene medio pie en el siguiente reino. Y en segundo lugar, el ancestro de la gran Xia también está en el reino Dongshu. No esperaba que una sola región como Qinzhou tuviera tantas fuerzas. Aunque nuestra secta Kunlun también tiene el reino Dongshu, solo que nuestra gente es un poco escasa, pero eso podría cambiar en el futuro. Hermana mayor, has abierto tus venas espirituales. E incluso has avanzado al reino del mar espiritual. ¿Ahora crees en las palabras de tu hermana mayor? Seguro que tú también has comprendido una técnica suprema, ¿verdad, hermana menor?
Logré comprender algo. Muy bien. No esperaba menos de mi querida hermana menor. Esta hermana mayor tiene grandes esperanzas en ti. Esta hermana mayor, ¿por qué no puede ser un poco más seria? Quien no te conozca pensaría que tú eres la soberana. Li Rongxi, Luo Lingxue, vengan al salón principal a verme. Sí, soberano. Pueden levantarse. Supongo que ambas ya han ido al salón de técnicas para comprender sus métodos, ¿verdad? Abrieron sus venas espirituales de la noche a la mañana y avanzaron al reino del mar espiritual, como se espera de las discípulas de mi secta Kunlun. Luo Lingxue, reina, noveno cielo del reino del mar espiritual. Cultivaba originalmente el arte del Luoshen, técnica heredada de la gran dinastía Zhou. Ahora, en el salón de cultivo, ha comprendido la escritura inmortal sin igual, el método de Liu Shen. El método de los 6 dioses. Huésped, esta es la escritura más poderosa de un ser supremo de los cielos, al igual que el método sagrado de batalla que comprendió Lin Ruxi. Ambos son los más fuertes de los cielos. Excelente. Ahora, las dos discípulas de la secta poseen las técnicas de cultivo más fuertes de este mundo. Confío en que pronto podrán sostener la reputación de la secta Kunlun. Vaya, así yo podré relajarme y no hacer nada. Sí, maestro de la secta. Mi hermana menor y yo hemos comprendido las técnicas de cultivo. Muy bien. Lo que ambas han comprendido son los legados de los grandes expertos de Kunlun a lo largo de las eras. Deben cultivarse con esmero y nunca manchar la reputación de nuestro Kunlun. Sí, maestro de la secta. Jamás decepcionaremos al maestro de la secta. Lingxue, ¿es cierto lo que acaba de decir el maestro de la secta? Sí, ¿de verdad comprendiste la técnica de los grandes expertos de Kunlun a lo largo de las eras? He comprendido una técnica de cultivo sin igual en el salón de cultivo. ¿Por qué llama al soberano maestro de la secta? Lingxue, ya he tomado una decisión. Nuestro gran Zhou ahora es una fuerza vasalla de Kunlun. ¡Qué bien, padre! Así nuestro gran show ya no tendrá que temer a las demás dinastías. Padre. ¿Cómo va la herida de nuestro ancestro? Aunque la herida ha sido suprimida, la esperanza de vida de nuestro ancestro se está agotando, a menos que logre abrirse paso hacia el reino de la cueva del vacío. Iré a buscar al maestro de la secta de inmediato. Estoy segura de que él tendrá una forma de ayudar a nuestro ancestro. Espera, Lingxue. No lo hagas. El ancestro ya salvó a nuestro gran Zhu una vez. Debemos encontrar una forma de resolver esta tribulación por nosotros mismos. A menos que consigamos una medicina espiritual de 9º grado. Será muy difícil para el ancestro irrumpir en el reino Dongsu. Por cierto, padre, ¿no se va a celebrar una subasta en la dinastía Gran Qin? Creo que en esa subasta debe de haber alguna medicina espiritual que pueda ayudar al ancestro a curar sus heridas. Me pregunto si el maestro de la secta estará interesado en esta subasta. En ese caso, padre, ¿por qué no le informamos al maestro de la secta sobre la subasta? Una subasta. Excelente. ¿Una subasta? Esto me viene como anillo al dedo. Maestro de la secta, esta subasta es organizada por la Cámara de Comercio de la Antigüedad Desolada. Se rumorea que en ella podría subastarse la píldora del espíritu celestial, a la que asistirán fuerzas del dominio desolado del sur y de otros continentes. Ante semejante evento, me pregunto si el maestro querría asistir. Jamás he oído hablar de esa Cámara de Comercio de la Antigüedad Desolada. ¿Acaso la secta Kunlun no es una gran secta oculta del mundo? ¿Cómo es posible que no conozca la Cámara de Comercio de la Antigüedad Desolada? ¿Será acaso una facción que data de la era mitológica? Esta Cámara de Comercio fue fundada por un gran emperador de la era de la Antigüedad Desolada. Su legado se remonta a 1 millón de años, y nadie sabe cuán inmenso es su poder acumulado. Un gran emperador. Eso está fuera de mi alcance por el momento. Pero con el sistema de mi lado, mientras desarrolle la secta, Wai obtenga cartas de invocación. Pronto podré invocar a un gran emperador. De acuerdo. Entonces partiremos mañana. Mi padre me envió a esta subasta. Es impresionante. Está lleno de expertos. Tal vez consiga alguna oportunidad de cultivación. Maestro de la secta. ¿Por qué lleva una máscara? ¿Tú qué vas a saber? ¿Acaso los demás son dignos de ver el verdadero rostro de un gran personaje como nuestro maestro? Bueno, solo quería presumir un poco. No es así como los jefes ocultos de las miniseries siempre llevan máscaras. Nadie me entiende como Ruoxi. No por nada es mi discípula mayor. Ya aparece una hierba espiritual de 9º grado en la subasta. Iré a por ella sin dudarlo, aunque compita contra una gran facción. Y lucharé con ellos hasta el final. Velo. ¿Qué se utiliza para pujar en esta subasta? ¿Qué se utiliza para pujar en esta subasta? Soberano, en la subasta siempre se puja con piedras espirituales. Entonces, además de las piedras espirituales, se pueden usar otros objetos para pujar. Ahora que hay tantas facciones reunidas, debo mostrar la riqueza de la secta Kunlun. Sistema, suelta el dinero. No hay dinero, no puedo dártelo. Maldito sistema. ¡Renuncio! ¡Si ni siquiera tengo dinero! ¿Acaso el anfitrión desea desvincularse? ¿Iniciando desvinculación? Pero tú... ¡Olvídalo! Si no hay dinero, no importa. ¿Acaso el soberano planea usar esencia divina? Eso es demasiado valioso.
Sugiero consignar los objetos a la Cámara de Comercio de la Antigüedad Salvaje para que los subasten. Aunque cobrarán una comisión por el servicio. Entiendo. Vamos. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de la Antigüedad Salvaje. Declaro oficialmente. Hoy da inicio la subasta de la Cámara de Comercio de Qingzhou. Bien. Bravo. Resulta ser el Hada Yunyan. Él es Yunyan, una genio que está en el top 100 de la lista de genios. Esta joven tiene casi la misma edad que Lin Xue y ya está en el reino del tesoro divino. ¿Acaso no es una genio total? Sistema, esa mujer de ahí abajo es una genio. ¡Sí! Aún no ha alcanzado el nivel de una verdadera genio. Su alto cultivo, su debe a que ha tomado demasiadas píldoras. Qué lástima. Doparse con píldoras a una edad tan temprana. Damas y caballeros, seré yo quien dirija esta subasta. El primer artículo de esta subasta. La píldora de concentración mental. Vaya, es una píldora espiritual de 7º grado. Esta es la píldora que ayuda a los cultivadores del reino del Palacio de Dao a avanzar a la perfección al reino de la transformación divina. Creo que no hace falta que detalle los efectos de esta píldora de concentración mental. El precio de salida es de 100.000 piedras espirituales de grado medio. El precio de salida de una sola píldora es de 100.000 piedras espirituales de grado medio. 500.000 piedras espirituales de grado medio. 1 millón de piedras espirituales de grado medio. 5 millones de piedras espirituales de grado medio. 5 millones de piedras espirituales de grado medio a la de una. 5 millones de piedras espirituales de grado medio a la de 2. 5 millones de piedras espirituales de grado medio a la de 3. ¡Llame hasta RT Mart! Felicidades al soberano de Daxia por conseguir la píldora de concentración mental. A continuación, el segundo artículo de esta subasta. ¡Qué extraño! ¿Por qué no puja ninguna de las fuerzas hegemónicas? ¿Por qué les importarían esas cosas a las fuerzas hegemónicas? Si no me equivoco, el momento de que pujen las fuerzas hegemónicas está a punto de llegar. A continuación, el segundo lote de esta subasta. Este segundo lote es la píldora del espíritu celestial. ¿Qué? El precio de salida es de 1 millón de piedras espirituales de grado superior. Resulta ser la píldora del espíritu celestial antigua. Con razón han acudido las fuerzas hegemónicas de las 100 provincias. Solo la Cámara de Comercio de la Antigüedad Desolada tiene tal poder como para subastar una píldora del espíritu celestial antigua. 10 millones de piedras espirituales de grado superior. 10 millones. ¿Qué potencia hegemónica ha ofrecido 10 millones de piedras espirituales de grado superior? Es la dinastía Tiangu. 20 millones de piedras espirituales de grado superior. 20 millones. Ofrezco 50 millones de piedras espirituales de grado superior. 50 millones. Haréis que a ese viejo, el maestro de la secta del dios del sable de Tianzhou, se le está agotando el tiempo de vida. A toda costa, debemos conseguir la píldora del espíritu celestial. Felicidades a la secta del sable divino de Tianzhou por obtener la antigua píldora del espíritu celestial. Señores, ahora hemos llegado al último artículo de esta subasta. Un arma sagrada. ¡Un arma sagrada! Un arma sagrada. Parece que esta vez no habrá elixires espirituales de 9º grado en la subasta. ¿Qué demonios es esto? Soberano, eso es un arma sagrada. Mayor, dice que es un arma sagrada. Solo un arma sagrada incompleta. Pero es un arma sagrada. Incluso si está incompleta, si estuviera afuera, desataría una lucha a muerte entre innumerables fuerzas por conseguirla. Y pensar que para usted, mayor, no vale nada. Ese es el ejército de la gran dinastía Qin. ¿Cómo es que aparecieron de repente? Esto significa que va a estallar una guerra. La Cámara de Comercio de la Desolación Antigua todavía está celebrando la subasta. ¿Acaso no temen que la Cámara de Comercio destruya su dinastía y les exija responsabilidades? Es verdad. Tu Bayuan. Da la cara de una vez. Por fin han llegado. Qin-san, hoy tu gran dinastía Qin será destruida. Tu Bayuan, ¿de verdad crees que tu dinastía Tianwu puede destruir mi gran Qin? ¿Acaso Tianwu tiene el poder para lograrlo? El reino de la cueva del vacío. Nada mal.
¿Y qué si has avanzado al reino de la Cueva del Vacío? Hoy tu gran Qin será destruido. ¡Sello del océano! Llama solar. No esperaba que pudiera romper mi sello solar. Es solo un simple sello solar. No es la gran cosa. Los soberanos de las 5 grandes dinastías se han aliado. ¿Qué tiene mi gran Qin para que lleguen a tales extremos? Chincha. Entrega el token del reino secreto de la era antigua y retiraré mis tropas de inmediato. De lo contrario, no solo la dinastía Gran Qin será destruida, sino también todo Qinzhou. Maldición. ¿Cómo supo que el token del reino secreto de la era antigua estaba en mis manos? Entregarte el token es absolutamente imposible. Si quieres pelear, peleemos. ¡Maten! 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 Buscas la muerte. Ya que te niegas a entregar el token, destruiré tu Gran Qin y todo Qinzhou. Soldados de Gran Qin, escuchen mi orden. A la orden, a la orden. Aniquilen a los enemigos invasores. ¡Mate! Mingyue, lleva al soberano Luo de regreso a Granzhou primero. Sí, maestro de la secta. Maestro de la secta, la mayor Wang se ha ido. ¿Qué haremos si nos topamos con algún peligro? No te preocupes. No estoy yo aquí. Se ha detectado que la mujer frente al anfitrión es una genio sin igual. Un sorteo de lotería, una carta de cultivo y una carta de invocación definitiva. Una genio sin igual. Este viaje de verdad ha valido la pena. Una genio se ha entregado directamente en mi puerta. Esperen aquí ustedes dos. Volveré enseguida. Ah, jovencita. Veo que tú y mi secta Kunlun tenéis un lazo predestinado. Me pregunto si ya perteneces a alguna secta. La secta Kunlun. ¿Qué clase de secta de pacotilla es esa? Esta mujer es indomable. Tengo que saber cómo manejarla. Sistema. ¿Hay alguna forma de ver su información? Por supuesto, ahora mismo muestro la información para el huésped. Qin Luoxian, 18 años, primera princesa de la dinastía Gran Qin. Cultivo, reino de Palacio Dao. No nivel. Antes de reencarnar, tenía el cultivo de un gran emperador. Historia, ex emperatriz del antiguo reino de Yaoqi en el reino superior. Fue traicionada por el antiguo reino de Wuji y Kanglei y cayó en un reino secreto. Por suerte, un fragmento de su origen y su alma divina escaparon, llegando al reino inferior y reencarnando en la princesa de Gran Qin. Kong es la reencarnación de una emperatriz del reino superior. Por cierto, ¿qué lugar es el pequeño reino superior? Huésped, aún eres un debilucho. El reino superior no es algo a lo que puedas acceder todavía. Oh, wow. Recluta más discípulos lo antes posible para fortalecer la secta. Llevamos tanto tiempo cooperando. ¿No puedes revelarme un poco? En Gotham inmortales en los antiguos reinos. En cuanto al de Yaoqi, solo estaba Qin Luoxian. Como gran emperatriz. Incluso si Qin Luoxian regresara al reino superior, sola no sería rival para el antiguo reino de Wuji. Así que, huésped, ¿entiendes? Lo entiendo. Pero de verdad existen los inmortales. Parece que debo acelerar el ritmo para reclutar discípulos. Qin Luoxian, únete a mi secta Kunlun. Y en el futuro, mi secta Kunlun te ayudará a destruir el antiguo reino de Wuji. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes del antiguo reino de Wuji? Qin Luoxian, la emperatriz del antiguo reino de Yaoqi en el reino superior. Si da un paso más, Habrías podido entrar en el sendero inmortal. ¡Qué lástima! que al final cayeras a manos de un cadáver inmortal. ¿Quién es en realidad? Si no revelas tu identidad, no importa quién seas, morirá. Soy el 1330, 52º maestro de la secta Kunlun, Lu Chen. Vaya, el aura de esta chica. Es realmente aterrador. Maestro de la secta Kunlun, ¿cómo conoces mi identidad? ¿Acaso también vienes del reino superior? Eso no necesitas saberlo. Tu identidad pasada o presente no me importa en lo más mínimo. Solo debes saber que no te haré daño. Incluso si regresas al reino superior en el futuro para vengarte, el poder acumulado del antiguo reino Wuji No es algo que puedas derrocar por ti sola. da la casualidad de que la secta Kunlun acaba de reaparecer en el mundo y estamos reclutando discípulos. Si te unes a mi secta Kunlun, sin duda te ayudaré a vengarte en el futuro. ¿Qué te parece? Quiero ver qué tiene de extraño esta secta Kunlun. De acuerdo, acepto unirme a la secta Kunlun, pero con una condición. No debes interferir en ninguna de mis acciones. Guay tampoco necesito que nadie guíe mi cultivo.
Trato hecho. En el futuro sabrás lo poderosa que es nuestra secta Kunlun. Incluso a un inmortal lo podemos aniquilar con un chasquido de dedos. Ruoxi, Liu Xue, vengan. Les he encontrado una buena hermana menor. Hermana mayor, ¿has oído al maestro de la secta llamarnos? El maestro está concentrado tomando el pulso. No le hagas caso. Vaya. Así que esta es la secta Kunlun, que aniquila inmortales con un chasquido de dedos. Maestro de la secta, nos llamaba. Maestro, justo estaba discutiendo asuntos de cultivo con mi hermana menor. Así que no escuchamos que nos llamaba. No se enoje, por favor. Hermana mayor, habla menos. Soberano, por favor, no se enoje. Hace un momento, mi hermana mayor y yo estábamos discutiendo sobre la cultivación. Ya ajustaré cuentas contigo cuando regresemos. Incluso desviaste a Ling Xue. Ala es su hermana menor, la princesa de la gran dinastía Qin, Qin Ruoxian. ¿Tengo otra hermana menor? Hola, hermana menor. Soy tu segunda hermana mayor. Me llamo Lu Lingxue. Deberían comunicarse más sobre su cultivación en el futuro. Si hay algo que no entiendan, vengan a preguntarme. ¡Soberano! Navega hacia la dinastía Tianwu. Con razón quieren dominar todo un estado. Resalta que tienen muchos ayudantes, aunque no parecen la gran cosa. Soberano. Mi padre, mi madre y el ancestro todavía están en el Gran Show. Esta discípula está realmente preocupada. No te preocupes, con Mingyue y los demás allí, no les pasará nada. No te preocupes. Con la intervención del señor Wang, la gran dinastía Zhou estará a salvo. Sí, yo también confío en la fuerza del señor Wang Mingyue. Recuerdo que mi padre dijo que Wang Mingyue y los demás son muy fuertes. No son cultivadores comunes del reino de la transformación de la deidad. ¡Chinzhan! ¿Te atreves a herir a Shen Feng? ¡Chinzhan! Si entregas el token, me retiraré de Qingzhou inmediatamente. El token de la desolación antigua. ¿Habrá pasado algo en el reino secreto de la desolación antigua? Así es. El reino secreto de la desolación antigua aparece una vez cada 100.000 años. Esta vez no tardará mucho. El reino secreto está a punto de reaparecer en el mundo. ¡Sí! El reino secreto de la desolación antigua. Ese es un lugar sagrado lleno de oportunidades y peligros. Pues se encuentran elixires imperiales y elixires sagrados. Es incluso la tumba de un antiguo gran emperador. Si tan solo pudiera entrar allí. ¿Acaso no nos haríamos ricos? ¿De verdad crees que podrás salir de Qingzhou? Oh, le ruego que intervenga, mi señor. Senka inútiles. Ni siquiera pueden someter a una pequeña dinastía y aún necesitan que yo intervenga en persona. ¿De qué me sirven? Este hombre tiene en sus manos el arma de combate de un rey celestial. Realmente no podemos matarlo en tan poco tiempo. Muere. Inicia la navegación hacia Barbacoa Dawan. Guíame hasta la calle Dawan. El aura de Qinlan, el ancestro de la gran dinastía Qin, es realmente aterradora. Se dice que Qinlan hace tiempo alcanzó el reino del rey celestial a medio paso. Cha. Ante este gran señor. Incluso si el gran Qin tiene a alguien en el reino celestial a medio paso, ¿y qué? De igual forma, no escaparán de ser exterminados. ¡Qué interesante! Pensar que en una dinastía tan pequeña aparecería alguien en el reino del rey celestial a medio paso. Si no fuera porque tú, viejo decrépito, aún eres de alguna utilidad. A mí no me importaría en absoluto si vives o mueres. Suficiente. Mi paciencia tiene un límite. La gran dinastía Qin, ¿verdad? Mientras entreguen obedientemente las insignias del reino secreto antiguo. Tal vez este asiento perdone sus vidas de perro. ¡Qué gran arrogancia! Aunque tengas un origen extraordinario, este anciano hará que pagues el precio hoy. Viejo insolente que no conoce la inmensidad del cielo y la tierra. Junior, muere. Junior, muere. ¡Ancestro! Ruoxie, ahora que eres discípula de mi secta Kunlun, es hora de que seas testigo del poder de la secta Kunlun. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? ¿Quién eres realmente?
¿Cómo va a conocer una hormiga la inmensidad del cielo? Viejo insensato que no sabe lo que le conviene. No sé si Chen Beixuan, en el 9º nivel del reino Dongshu, será vivo por el hombre de la armadura dorada. This guide, anfitrión, como este sistema ya ha mencionado, los cultivadores invocados son los más fuertes de todos los cielos, siendo invencibles dentro de su mismo reino de cultivo. Incluso a los del reino del rey celestial de medio paso los derrotarían con facilidad. Sistema. Tú sí que sabes de cultivo. Beixuan, acaba con ese hombre de la armadura dorada. Buscas la muerte. ¡Oh! ¡Increíble! No hay ninguna fluctuación de aura en este hombre. Pero disipó mi ataque con un solo grito. ¿Acaso él también es? Chen Beixuan saluda al líder de la secta. Este es de verdad el anciano guardián de mi secta Kunlun. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a interponerte en mi camino? Soy Chen Beixuan, el anciano guardián de la secta Kunlun. Chen Beixuan, la secta Kunlun. Jamás he oído hablar de ella, y aún así te atreviste a interferir. Te iba a pastar a esta hormiga. Aunque esta silueta de túnica verde solo tiene el cultivo del reino Dongshu, esconde un poder aún más aterrador en su interior. Entonces te destruiré ahora mismo. Toma. ¿De verdad mataste al señor? Beixuan, atrápalo. Intentas escapar. Esto es malo, muy malo. ¿Qué se supone que haga ahora? Debo regresar y discutir esto con mi padre. Oye, ¿te has enterado? Has seguido una antigua secta en Qingzhou. Se rumorea que tiene a un poderoso cultivador del reino del rey celestial. ¡Tú mientes! Yo estaba allí mismo. Esa aura tan aterradora definitivamente era un santo desatando su poder. Impossible. Una existencia como la de un santo. ¿Cómo podría aparecer en Qingzhou? ¡Tú! ¡Me estás intentando asustar! ¡Yo estaba allí mismo en ese momento! ¡Te lo digo! ¿Ves entonces? Sobre el cielo de Qingzhou apareció una figura aterradora con túnica verde. ¡Tú, deprisa y habla! Esa aterradora figura de túnica verde usó su propio dedo como espada. Con un solo espadazo, partió a Qingzhou en dos. Será verdad. Me pregunto si la secta Kunlun aún aceptará discípulos. ¡No me detengas! ¡Voy a Qingzhou a convertirme en discípulo de la secta Kunlun! ¡No me detengas! ¡Yo también voy! ¡Yo también voy! La secta Kunlun mató a alguien del reino del rey celestial a medio paso con un solo golpe de espada. ¿Estás seguro de que el que atacó no era del reino del rey celestial? Su aura era sumamente aterradora. Bajo su presión, se sentía como si estuviera frente a aquellas grandes existencias de nuestra familia Lu. ¿Cómo es posible que exista una facción así en Qingzhou? Es realmente extraño. Jamás se había oído hablar de una secta así en el dominio desolado del sur. ¿Acaso se trata de una gran secta oculta? En cuanto al asunto de la ficha de la antigüedad salvaje, tendremos que esperar a que el quinto ancestro salga de su reclusión. Para entonces tomar acción, si no actuamos pronto. La ficha de la antigüedad salvaje. Temo que caerá en manos de otras facciones. En el dominio desolado del sur, a excepción de aquellas facciones que nuestra familia Lu no puede permitirse ofender. La familia Lu realmente no tiene en cuenta a ninguna otra. Guay, esas facciones poderosas no deberían tener interés en la ficha de la antigüedad salvaje. Hosier, la ficha de la antigüedad salvaje permite acceder al reino secreto de la antigüedad salvaje. Para ser exactos, ese reino secreto es un terreno de pruebas que alberga el legado de los expertos de la era de la antigüedad salvaje. Bajo ningún concepto debemos dejarlo ir. Soberano. ¿Quién diría que hasta la princesa de la dinastía Qin se convertiría en discípula de la secta Kunlun? Ahora que Qin Luxian se ha convertido en discípula de la secta Kunlun. Este maldito sistema todavía no me da ninguna recompensa. Sistema, sal ahora mismo. ¿Acaso me estás explotando? Felicidades al anfitrión por reclutar a una genio sin igual y completar la misión del sistema. Se procederá a entregar las recompensas al anfitrión de inmediato. Menos mal que este maldito sistema no se ha quedado con mis recompensas. Date prisa y dámelas ya. No andes con rodeos. ¿Acaso tú también eres rápido? Felicidades al anfitrión. Ha obtenido una carta de invocación definitiva, una carta de cultivo y una oportunidad de sorteo. Carta de invocación definitiva. Por fin ha llegado. Con esto puedo invocar a un experto del reino del rey celestial o superior. Sistema, usa la carta de invocación de inmediato. Carta de invocación definitiva, utilizada con éxito. Felicidades al anfitrión. Se ha invocado a la anciana de la secta, a Qin, la doncella de Yue. Cultivo, reino del rey celestial. Nono nivel. Arma, bastón de bambú de combate del rey. Habilidad divina, técnica de espada de la doncella de Yue. Realmente es aquí, la doncella de Yue. Aquella que, con solo un bastón de bambú, podía desplegar una técnica de espada sin igual. White derrota a los mejores espadachines del reino de Wu. No esperaba menos del sistema. Un momento. Sistema. ¿Por qué aquí no tiene ningún método de cultivo? En fin,
ya que fue invocada por el sistema. Debe tener su propio método de cultivo, así que no hay de qué preocuparse. Pero con la actual secta Kunlun, que solo cuenta con 3 discípulos. ¿Cómo es posible que sea suficiente? Eichel, la doncella de Yue, se ha manifestado y ahora se encuentra en el salón de ancianos de la secta Kunlun. Por cierto, sistema. Si recluto discípulos ordinarios, también recibiré recompensas del sistema. Descuida, anfitrión. No hay nada de eso. Solo los discípulos con un talento excepcional o superior pueden activar las misiones del sistema y obtener sus recompensas. Si no hay, pues no hay. ¿Para qué me dices que me descuide? Sistema, usa rápido la tarjeta de sorteo. Sorteo realizado con éxito. Felicidades, anfitrión. Has obtenido el cuerpo sagrado del caos. Felicidades, anfitrión. Has obtenido el método del espíritu divino del caos. El cuerpo sagrado del caos. El método del espíritu divino del caos. He visto dramas cortos antes, y según esos grandes maestros, un cuerpo sagrado del caos es una constitución suprema que se encuentra entre las 3 mejores. Sistema, fusiónalo todo en mí. Que todo se integre en mi cuerpo. Iniciando fusión. Espera, sistema, ayúdame a ocultar mi aura. Anfitrión, hablas demasiado. ¿Acaso este sistema no lo sabe? Fusionando. Oh, antepasado. ¿Crees que la secta Kunlun podría ser una gran secta oculta? Sí, ahora que Ruxian es discípula de la secta Kunlun. Creo que esta podría ser una oportunidad para nuestra gran dinastía Qin. Tienes toda la razón. Es muy probable que la secta Kunlun sea una gran secta oculta. Y pensar que la gran dinastía Zhou es en realidad una fuerza vasalla de la secta Kunlun. Voy a llamar a la joven Ruxian. Yo, el antepasado, tengo algo que decirle. Sí, antepasado. Y el soberano de la dinastía Tianwu. ¡Mátalo! En cuanto a la dinastía Tianwu, una vez que yo, el antepasado, me recupere de mis heridas, iré personalmente a Tianzhou y la destruiré. ¿Es esa la figura del maestro de la secta? Señor Wang Mingyue. Ese es el legendario río del tiempo. Así es. Es el mismísimo río del tiempo, que el maestro de la secta lo esté proyectando. Debe ser para restaurar su nivel de cultivo. Ya se completó la fusión. Pero no siento nada en absoluto. Aunque parece que ha alcanzado el 9º nivel del reino de transformación de deidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están mirando así? Soberano. Soberano, ha terminado su cultivo. Por cierto, ¿y Ruoxian? Por cierto, soberano, la hermana menor dijo que tenía un asunto y que debía ir a ver al rey de Qin. Al parecer, fue a encontrarse con Qin Lan. Reunirse con Qin Lan. Este ya debe de saber que Ruoxian es discípula de la secta Kunlun y querrá indagar sobre los secretos de nuestra secta Kunlun. Hermana menor, has vuelto. Sí. Yo, Lao Jiu, saludo al soberano Lu. No sean tan formales ustedes dos. Ruoxian ya es discípula de nuestra secta Kunlun. Si en el futuro tienen alguna dificultad, siempre pueden venir a buscarme. Kunlun les brindará todo su apoyo. Si tan solo el Gran Qin pudiera convertirse en una fuerza vasalla de la secta Kunlun. Soberano Lu, respecto a lo ocurrido esta vez, agradezco la ayuda de su noble secta. Gracias a ella, la gran dinastía Qin pudo escapar de la catástrofe. Rey de Qin, como ya dije, Ruoxian ahora es discípula de nuestra secta Kunlun. Es nuestro deber ayudarla. Soberano Lu, a la gran dinastía Qin le gustaría convertirse en una fuerza vasalla de la secta Kunlun. Espero que el soberano Lu nos lo conceda. No es exactamente igual que con la gran dinastía Zhou. ¿Qué clase de guión es este? De acuerdo. Este soberano acepta. Después de todo, la gran dinastía Qin cuenta con un ancestro en el reino del rey celestial a medio paso. Su fuerza es la mayor de todo Qinzhou. Aunque, por supuesto, ahora la más fuerte es mi secta Kunlun. Discaid, soberano. Nuestra gran dinastía Qin jamás traicionará a la secta Kunlun. Yo debo ir al gran mar del este. La gran dinastía Qin se ha convertido en una fuerza vasalla de la secta Kunlun. ¡Felicidades, anfitrión! Ha obtenido 10.000 puntos de secta. 10.000 puntos de secta. No por nada son la fuerza hegemónica de una provincia. Aún así, los puntos de secta siguen siendo muy pocos por ahora. Sistema, abre el panel de la secta. Sistema, abre el panel de la secta. Secta. Secta Kunlun. Sedi de la secta. Cordillera Kanxia. Soberano. Luchen. Cultivo. Reino de la transformación divina. 9º cielo. Una carta de cultivo. Vaya, ni un solo discípulo ordinario. Por ahora, solo puedo esperar a regresar a Kunlun para comenzar a reclutar discípulos. Qin Zhan,
¿Para qué sirve la ficha de la antigüedad desolada? Esa ficha de la antigüedad desolada es la llave para entrar al reino secreto de la antigüedad desolada, por adelantado. Solo aparece una vez cada 100.000 años. Alberga herencias de grandes expertos, y es toda una facción de un reino secreto. Qué lástima. En Kunlun actualmente solo Qing está en el reino del Rey Celestial. Junto con 10 armas de combate de nivel Rey Celestial, y los pocos que están con Beichuan, no tenemos otros cimientos de los que hablar. No imaginé que los reinos secretos ahora sirvieran como campos de prueba para que las grandes sectas entrenen a sus discípulos. ¿Será este el poder del capital? Incluso usan todo un reino secreto solo para entrenar a los discípulos de su secta. El sistema ha detectado que las profundidades del reino secreto de la antigüedad desolada aún no han sido exploradas por nadie. El anfitrión puede esperar a que el reino secreto emerja para adentrarse y explorar a fondo. Soberano, creo que es mejor que usted se quede con esta ficha de la antigüedad desolada para su custodia. Además, soberano, deseamos trasladar la dinastía Gran Qin a los dominios de la dinastía Gran Zhou, fusionando ambas dinastías. Para fundar una nueva dinastía. ¿Qué opina al respecto, soberano? Solo debes discutirlo con Luo Wushang. Monarca Qin, respecto a este asunto, tengo que volver a informar al ancestro. ¿Le importaría acompañarme de regreso a Gran Zhou? Rey Luo, ahora que somos una sola familia, este asunto de fusionar las dinastías, naturalmente debe explicarse al mayor Luo. Cuando este asunto termine, definitivamente debemos tomar unas copas juntos. Ya que el hermano Qin lo dice. Entonces, en el futuro, dependeré de la ayuda del hermano Qin. Luo. Hermano Luo, es usted muy amable. Soberano, podemos partir. De acuerdo, vámonos. Este anciano por fin ha avanzado al reino de la cueva del vacío. El gran anciano ha avanzado al reino de la cueva del vacío. Che, felicidades al anciano Yun por alcanzar el reino de la cueva del vacío. Nuestra secta de la espada celestial ahora tiene otro. Experto del reino de la cueva del vacío. Yun presenta sus respetos al soberano. Anciano Yun, ¿qué lo trae por aquí esta vez? El legado de nuestra dinastía Yuwa ha sido destruido. ¿Qué? Alguien se atrevió a destruir el legado del gran anciano de la secta de la espada celestial. Realmente buscan la muerte. Anciano Yue, no se preocupe. Mientras no haya sido obra de la secta Kunlun de Qingzhou, a las demás fuerzas, nuestra secta de la espada celestial no las tomará en serio. ¿La secta Kunlun? Así es. Hace poco, surgió de repente una secta Kunlun en Qingzhou. Guay de su secta. Ha surgido un experto del reino del Rey Celestial. ¿Qué? ¿Un experto del reino del Rey Celestial? Anciano Yun, espero que la dinastía Yuhua no haya sido destruida por la secta Kunlun. Pero si fue la dinastía Qing, entonces nuestra secta de la espada celestial exigirá una explicación en nombre del anciano Yun. El legado de Yuhua ha sido destruido. Definitivamente me vengaré. Tanto Gran Qing como Gran Xia conocen mi relación con la secta de la espada celestial. Así que solo queda la dinastía Gran Zhu. Si no hubiera venido a la secta de la espada celestial en aquel entonces, ya habría destruido a la dinastía Gran Zhou hace mucho tiempo. Ya que el anciano Yun ha alcanzado el reino de la cueva del vacío, este soberano organizará un banquete para celebrarlo, para que todas las grandes sectas de Tianzhou lo sepan. Y sepan que nuestra secta de la espada celestial tiene a otro experto del reino de la cueva del vacío. Intentito. Anciano Lin, no se preocupe. En unos días, haré que los ancianos del clan Lu vayan con usted a Qingzhou. Y para que todas las fuerzas de Qingzhou conozcan el poder de nuestra secta de la espada celestial. Entonces, este anciano le agradece de antemano, soberano. Soberano. Resulta que nuestra secta Kunlun está oculta dentro de esta cordillera de Kangxia. Así es. Esta es nuestra secta Kunlun. Cielos, la energía espiritual de aquí es en realidad el chi inmortal del reino superior. Quizás esta sea mi gran oportunidad. Poder encontrarme con una secta tan misteriosa en el reino inferior. Hermana mayor, estás holgataneando otra vez. Se lo voy a decir al soberano. Espera, hermana menor. Hermana menor. Hace un momento estaba comprendiendo el método de la victoria en el combate. Por eso me distraje. Lo siento, hermana mayor. No sabía que estabas comprendiendo una técnica. Todo es mi culpa por interrumpir tu meditación. No pasa nada, hermana menor. Ya he cultivado el método de la victoria en el combate hasta el segundo nivel. Hermana mayor, eres realmente increíble. Hermana menor, no defraudaré al soberano. Hermana menor. No hace mucho tiempo que no estudiamos juntas las técnicas de cultivo. Hermana mayor, ¿te refieres al método de la victoria en el combate? Hermana mayor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué más podría estar haciendo? Pues meditar y cultivar, por supuesto.
¡Genial! Ya que el predecesor Luo también está de acuerdo, regresaré al Gran Qin ahora mismo. Dentro de 3 días, mi Gran Qin y el Gran Zhou se fusionarán oficialmente para fundar una nueva dinastía. Así es. Ahora que todos somos fuerzas vasallas de Kunlun, debemos permanecer unidos. Sí, por cierto, el nombre de la nueva dinastía debería ser decidido por el maestro de la secta. Exacto. Maestro de la secta. Ya que lo han decidido, este soberano nombrará a su nueva dinastía. Por favor, maestro de la secta, otorgue un nombre a la nueva dinastía. Se llamará la dinastía Xiuzhu. Agradecemos al maestro de la secta por otorgarnos el nombre. Está bien. Si no hay nada más, pueden retirarse. Sí, maestro de la secta. Dominio desolado del sur. Secta Kunlun de Qingzhou. Sí, patriarca Wu. La secta Kunlun. ¿Qué clase de secta insignificante es esa? ¿Cómo se atreven a tocar lo que nuestra familia Lu ha reclamado? Según lo que dice Yuaner, la secta Kunlun es una secta oculta. ¡Tonterías! ¿Qué secta oculta? Déjame ir en persona. Exterminaré directamente a esa secta Kunlun y luego... Traeré de vuelta la ficha de la antigua desolación. Entendido. ¿Te has enterado? Las dinastías del Gran Qin y el Gran Zhou en Qingzhou se han fusionado. ¡Imposible! La dinastía del Gran Qin es la soberana de Qingzhou. ¿Cómo podría fusionarse con una fuerza de primer nivel como la dinastía del Gran Shu? ¿Acaso el rey del Gran Qin se ha vuelto loco? ¿Qué demonios vas a saber? La dinastía del Gran Qin dejó de ser la soberana de Qingzhou hace mucho tiempo. ¿Te refieres a la secta Kunlun? Exacto, a la secta Kunlun. Además, tras fusionarse, llamaron a su nueva alianza la dinastía Yuzhou. Y ya se han convertido en fuerzas vasallas de la secta Kunlun. El nuevo soberano de Qingzhou ahora es la secta Kunlun. ¿Es la secta Kunlun realmente tan poderosa ahora? Ya, anciano Yun. Esta vez deja que el quinto ancestro y los suyos vayan contigo a Qingzhou. Maestro de la secta, la gran dinastía Qin y la gran dinastía Zhou se han fusionado. ¿Qué? Anciano Yun, me temo que debemos discutir esto con más calma. Maestro de la secta, conozco la gravedad de este asunto. Incluso si voy a vengarme, no lo haré bajo la identidad de la secta de la espada celestial. Pero el odio por la aniquilación de mi clan es irreconciliable. Por eso debo ir en persona para ver qué clase de fuerzas son en realidad. Aún no son capaces de retenerme. Bien. Anciano Yun, quinto ancestro, deben tener cuidado. Esperaré sus buenas noticias. Entendido. Hermana menor, ¿cómo es que sabes tanto sobre los diferentes reinos de cultivo? Es verdad, hermana menor. Con razón avanzas de reino tan rápido. Hermana menor, ¿no serás la reencarnación de algún gran experto? Cuidado, es solo que mi talento es bastante bueno. Quizás la secta Gundam sea mi destino final. ¿Acaso la hermana menor también planea pasarme por encima? No, tengo que esforzarme más en mi cultivo. De lo contrario, cuando el maestro de la secta se entere de que su talento es tan monstruoso. ¿Tú no perderé mi puesto como la hermana mayor principal? Hermana menor, ¿conoces el cuerpo sagrado de la batalla? ¿El cuerpo sagrado de la batalla? Ese es un físico que solo aparece en el reino superior. Como el Dao celestial del reino inferior está incompleto, es imposible que aparezca un físico tan desafiante del cielo. Hermana mayor, ¿cómo sabes sobre el cuerpo sagrado de la batalla? Bueno, hermana menor, solo preguntaba por curiosidad. ¿Por qué la hermana menor parece saberlo todo? Como la hermana mayor principal, voy a quedar muy mal. Hermana menor. ¿De verdad conoces el cuerpo sagrado de la batalla? Por supuesto que lo sé. El cuerpo santo de batalla es una de las 10 grandes constituciones de los cielos, increíblemente poderoso. Ahora el cuerpo santo de batalla, siempre que no muera prematuramente, el gran emperador del futuro es solo el punto de partida. En cuanto a qué reino está por encima del gran emperador, tal vez solo en aquellas facciones que han existido por 1.000.000 de años. Esos viejos monstruos entiendan un poco al respecto. Hermana menor, ¿estás segura de que no estás bromeando? Así es. El soberano dijo que con el cuerpo santo de batalla de la hermana mayor, tiene un futuro prometedor como gran emperador. Li Xue, ¿estás diciendo que la hermana mayor Lin posee el cuerpo santo de batalla? Hermana menor, de hecho poseo el cuerpo santo de batalla. El soberano también dijo que mi constitución es increíblemente poderosa. Convertirme en un gran emperador en el futuro no será un problema. Hermana mayor, atácame con todas tus fuerzas. Que te ataque con todas mis fuerzas. ¿Acaso la hermana menor quiere desafiar mis límites en cuanto entra a la secta Kunlun? Hermana menor, tú estás en el reino del Palacio del Dao. Mientras que yo solo estoy en el 9º nivel del reino Lihai y acabo de abrirme paso hace poco. Hermana mayor, aún no has tenido un combate real con nadie, ¿verdad? De verdad nunca he peleado con nadie antes, hermana menor. ¿Por qué quieres que te ataque con todas mis fuerzas? El cuerpo santo de batalla es invencible en el mismo reino, incluso al enfrentarse a alguien con un cultivo superior. Aún puede dar batalla. El cuerpo santo de batalla nace para combatir. Solo templándose constantemente se puede comprender el Dao del combate y superar los propios límites. Hermana menor, retrocede primero. Hermana mayor, temo lastimarte. De acuerdo. Hermana mayor, Roxanne, no se lo tomen tan en serio. Solo midan sus fuerzas. Con que solo midan sus fuerzas es suficiente. Soberano, ha llegado. La hermana menor dijo que quería ver la fuerza de combate de su hermana mayor. Hermana menor,
Tu hermana mayor va a atacar. Hermana mayor, ataca con todas tus fuerzas. De lo contrario, no podrás resistir ni un solo golpe mío. Lo sabía, hermana menor. ¿Realmente quieres ponerte por encima de tu hermana mayor? Sangre sagrada dorada, el cuerpo sagrado de batalla. Se va al reino superior. En el futuro tal vez sea otra de las figuras más fuertes que se alce en el mundo. Amina, ten cuidado. ¿Es este el cuerpo sagrado de batalla? La hermana mayor se ha vuelto tan fuerte. No esperaba que, atacando con todas mis fuerzas, mi hermana menor lograra bloquear mi golpe con una sola palma. Mi hermana menor tiene razón. La única forma es seguir luchando sin parar. ¡Wow! Ah, hermana mayor, ese puñetazo de hace un momento fue increíble. Maestro de la secta. Maestro de la secta. La hermana menor también es increíble. Mi cultivo como hermana mayor no es tan fuerte como el suyo. Luo Xi, poses el cuerpo sagrado de batalla, por lo que tu fuerza ya no puede medirse solo por el nivel de cultivo y el reino. Creo que ahora comprendes bien tu propia fuerza. Me temo que ahora incluso enfrentarte a los del reino del Palacio Dao no será un problema. Esta vez también debo agradecerle a mi hermana menor. Gracias a ella, he podido conocer con claridad mi fuerza. Eres demasiado amable, hermana mayor. Ningxie, cuéntame algunas cosas sobre nuestra secta Kunlun. ¡Claro! Rugi, ven conmigo un momento. Sí, maestro de la secta. Hermanas menores, el maestro de la secta y yo tenemos algunos asuntos, así que no podré acompañarlas. Esa aura en el cielo es de un medio paso al reino del Rey Celestial. Se dirige hacia Qingzhou. Hermano Lu, ve rápido a avisar a los dos ancestros. La familia Lu seguramente viene por la ficha de la era desolada. Esta es la dinastía Xiuzhou. La dinastía Qin fue una vez la soberana de Qingzhou, pero ahora se ha fusionado con una dinastía pequeña para formar una nueva. Una fuerza hegemónica de tercera clase se atreve a robar las pertenencias de la familia Lu. Destruyamos primero a esta dinastía Yuzhou. Recuperemos primero la ficha de la antigua desolación. Así es. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a interponerte en mi camino? Soy Qin Zhan, soberano de la dinastía Yuzhou. Si quieres pasar, tendrás que vencerme primero. Kong, tú eres Qin Zhan y tú pretendes detenerme. ¡Buscas la muerte! Resulta ser solo un arma de batalla del Rey Celestial dañada. ¡Destruida! Este subordinado es incompetente. Ruego al quinto anciano del clan que actúe. Entrega la ficha de la antigua desolación y llévame a la secta Kunlun, o haré que su dinastía Yuzhou desaparezca por completo del dominio desolado del sur. No sé de qué estás hablando. ¡Toma! En ese caso, destruiré primero a esta dinastía Yuzhou. No esperabas que alguien se impacientara tan pronto y actuara contra la dinastía Shizhou. Viejo decrépito, buscas la muerte. Reino del Rey Celestial. Te lo preguntaré una última vez. ¿Dónde está la secta Kunlun? ¡Lárgate! ¡Muere! Bien. Siguiendo el rastro de su aura, sin duda los encontraré. El reino del vacío profundo. Sistema. Usa la carta de cultivo. Carta de cultivo utilizada con éxito. ¡Alcanzado el reino santo! Felicidades al anfitrión por obtener el cultivo del primer cielo del Reino Santo. El poder del Reino Santo es tan formidable que un simple movimiento puede rasgar el espacio. Beixue, ven al salón principal. Beixen presenta sus respetos al soberano. El poder del soberano parece ser aún más aterrador. Ve y guía a Ruxie y a Lingxue en su cultivo. Quiero ver los resultados de su cultivo actual. Sí, soberano. Ancestro, Padre Rey. ¡Ancestro! ¡Ancestro! ¡Hermano! ¡Padre Rey! ¡Padre Rey! Sus meridianos están dañados y sus palacios Dao internos destruidos. Esto significa que los tres solo podrán quedarse en el reino del tesoro divino por el resto de sus vidas. Anciano, limpia la arruga que salve a mi padre y a los demás.
Patron Ray. Ancestral. Lo sé. Padre, asusta esta lincho de muerte. Linxue. ¿Cuál es exactamente el nivel de cultivo del soberano? Saludos, soberano. Samagita Hazanya habría sido difícil de lograr incluso con mi nivel de emperatriz en mi vida anterior. Saludos, soberano. No hagan tantas formalidades. ¿Quién los ha herido de esta manera? El enemigo es la familia Lu, los soberanos supremos del dominio del cielo oriental. Wei también están los herederos de la dinastía Yuhua. Ambas fuerzas se han aliado. E incluso intervino un experto del reino del rey celestial. Vinieron para arrebatar la ficha del desierto antiguo y destruir la dinastía Xiushu. La familia Lu es la familia detrás de mi cuerpo original. Últimamente he estado recuperando algunos recuerdos de mi cuerpo original. El dueño original fue traicionado por su medio hermano menor y perdió sus raíces de cultivo. La familia Lu afirmó que querían que él heredara el clan, pero en realidad querían desterrarlo a la zona prohibida para que muriera solo. Piensa que la familia Lu se aliaría con la dinastía Yuhua. Son realmente como un fantasma persistente. ¿Quién se atreva a tocar a la gente de mi secta Kunlun? Entonces nadie en este mundo podrá salvarlo. No quiero que la familia Lu intente asociarse conmigo. El título de soberano de la secta Kunlun es más que suficiente. ¿Quién es el soberano de la secta Kunlun? ¡Sal de una vez! Buscas la muerte. ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto a nuestro soberano? ¿Acaso estos dos mayores no estaban en el reino de la transformación de deidad? ¿Cómo es que tras no verlos un tiempo ya están en el reino de la cueva del vacío? Quieren conocer la fuerza de nuestra secta Kunlun, ¿verdad? Este soberano jugará con ustedes hoy. Y aprovechando esta oportunidad, les hace saber a todos, en el dominio salvaje del sur, la verdadera fuerza de nuestra secta Kunlun. Se lo dejo a ustedes. Sí, soberano. Si atreven a venir a Kunlun a actuar con tanta insolencia, entonces quédense aquí para siempre. Dos hormigas del reino de la cueva del vacío y se atreven a faltarme al respeto. Atreverse a atacarme es buscar la muerte. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Ustedes no están en el reino de la cueva del vacío. No se acerquen. Es que eres demasiado débil. Te atreviste a faltarle al respeto a nuestro soberano. Y además intimidaste a la gente de nuestra secta Kunlun. Realmente buscas la muerte. No me maten. No me maten. No me maten. ¡Gran ancestro! ¡Sálvame! Inútil. Ni siquiera puedes encargarte de dos hormigas del reino de la cueva del vacío. ¡Reino del rey celestial! Todos dicen que la cordillera de Kangxiang es una tierra prohibida. Pero no esperaba que la energía espiritual aquí fuera tan densa. ¡Excelente! Este viaje no ha sido en vano. A partir de hoy, este lugar pertenece a mi familia Lu. ¡Gran ancestro! ¡Mátalos! ¿Quién de ustedes es el maestro de la secta Kunlun? Entréguenme la ficha arcaica. Hoy este viejo está de buen humor. Tal vez les perdone la vida. Ahora que lo recuerdo, el dueño original de este cuerpo fue expulsado de su hogar. Su destino fue miserable, y fue la familia Lu la que estuvo detrás de todo. Ya que heredé su cuerpo, aprovecharé de paso para vengarme de la familia Lu. La familia Lu es toda de la misma calaña. Al matarlos, será la oportunidad perfecta para que todo el dominio desolado del sur conozca el verdadero poder de nuestra secta Kunlun. Interesante. Así que tú eres el maestro de la secta Kunlun. Este viejo no puede ver a través de ti. Parece que tienes algunos trucos bajo la manga. Pero a partir de hoy, la llamada secta Kunlun dejará de existir. ¡Qué molesto! Feishua, mátalo rápido. Sí, maestro de la secta. ¿Cómo es posible? Es solo el primer nivel del reino del rey celestial. ¿Por qué su aura es tan aterradora? ¿Qué clase de secta es realmente la secta Kunlun? ¿Cómo puede tener a un experto tan poderoso del reino del rey celestial? ¡Maldición! Ese hombre claramente está solo en el primer nivel del reino del rey celestial, pero su aura es aterradora. ¿Qué hacemos ahora? Parece que la secta Kunlun tiene más de un experto en el reino del rey celestial. Ya lo he sentido. Parece haber una presencia sumamente aterradora dentro de ese pabellón. Yo también la he sentido. Mejor observemos en silencio por ahora. La familia Lu no es nada simple. Y esto nos servirá para ver qué tan fuerte es realmente la secta Kunlun. El anciano Chen es en realidad un poderoso experto del reino del rey celestial. ¡Te mataré! Con habilidades tan insignificantes te atreves a buscar problemas en Kunlun. ¡Buscas la muerte! ¡Excelente!
Esta vez, la gente de la secta Kunlun morirá bajo este tajo. ¿Ah? También es hora de que hagamos nuestro movimiento. ¡Muere! Ah. Nada mal. Tienen mi estilo. En mi secta Kunlun, lo que importa es el estilo. ¿Cómo es posible? El ancestro no perdonará a la secta Kunlun. Este es el anciano de nuestra secta Kunlun. Es demasiado fuerte. Este es el destino de quienes se meten conmigo, Lu Chen. ¿Quién demonios mató al quinto ancestro y al gran líder del clan? Tercer ancestro del clan. Está diciendo que el quinto ancestro y el gran ancestro han caído. Ellos estaban en el reino del Rey Celestial. ¿Cómo podría ser eso posible? La secta Kunlun les arrebató la ficha de la desolación antigua y además mató al quinto y al gran ancestro. Debemos hacer que desaparezcan por completo de este mundo. Tercer ancestro. Este asunto requiere una planificación cuidadosa. Esa secta Kunlun no es nada simple. Incluso alguien con el cultivo del quinto ancestro, en el quinto nivel del reino del Rey Celestial. Calla manos de la secta Kunlun. Esa secta Kunlun debe contar con expertos por encima del quinto nivel del reino del Rey Celestial. Lo que dice el hermano Lu Lin tiene sentido. Si esa secta Kunlun es realmente una secta oculta, temo que tenga más de un experto en el reino del Rey Celestial. Parece que para vengar al quinto ancestro, debemos unir fuerzas con los demás antes de actuar. Y esa maldita secta Kunlun, tarde o temprano. Este anciano extraerá las almas de todos sus miembros y las quemará día y noche. ¿De dónde demonios salió esta secta Kunlun? ¿Cómo puede ser tan poderosa? ¿Ah? Una secta de este calibre no debería ser una completa desconocida en el dominio de la desolación del sur. ¿Qué debemos hacer? Con nosotros 4 del reino Rey Celestial aquí, y sumado a que él acaba de pasar por una gran batalla, y el poder espiritual en su cuerpo ya se ha agotado casi por completo, yo solo puedo destruirlo. No puedo percibir en absoluto el aura de este líder de la secta. Parece que uso algún otro método, pero es imposible que su cultivo alcance el reino Rey Celestial. Salam. A partir de hoy, todo el dominio salvaje del sur temblará ante el nombre de Kunlun. Esas son 4 grandes potencias del reino Rey Celestial. Soy el jefe de la guardia de Kunlun, Chen Beixuan. Ustedes han estado escondidos en mi secta Kunlun durante tanto tiempo. ¿No piensan darle una explicación a Kunlun? Compañero taoísta, nuestra llegada aquí no es con mala intención hacia Kunlun. Solo vinimos por la ficha desolada antigua. Así es. Somos los ancestros de las 10 fuerzas hegemónicas del dominio salvaje del sur. Al oír que la secta Kunlun es una gran secta oculta, vinimos a presentar nuestros respetos. ¿Presentar respetos? Pues a mí no me lo parece. La ficha desolada antigua está en efecto en manos de Kunlun. ¿Acaso pretenden actuar contra nosotros? Hey, compañero taoísta, has entendido mal. Solo hemos venido para hacer un trato con su honorable secta. Compañero taoísta, tú se puede hablar. Este trato es sin duda algo muy beneficioso para su honorable secta. ¿Un trato? Vienen a Kunlun a proponer un trato y se comportan de esta manera. A este asiento no le agrada en absoluto. Arrodíllense. El líder de la secta ha actuado. ¡Qué aura tan aterradora! ¿Qué clase de poder es ese? ¿Qué tipo de secta es realmente esta secta Kunlun? ¡Un santo! ¿Cómo puede existir un santo tan joven en este mundo? ¡Mayor! ¡Mayor! No teníamos malas intenciones al venir a Kunlun, mayor. No fue nuestra intención ofender. A ver, hablad. Habéis venido a mi secta Kunlun a hacer un trato. ¿Qué clase de trato es? Si logra despertar mi interés, os perdonaré la vida. ¡Hablad! Mea, planeábamos esperar a que se abra el reino secreto arcaico para que los jóvenes de mi familia y los discípulos de su honorable secta entren juntos. Sí, así es. Nuestra intención es ofrecer recursos de cultivo a cambio a su honorable secta. Parece que si no hubiera mostrado mi fuerza, estos 4 del reino del Rey Celestial habrían intentado intimidarme usando su poder. ¿Forzar la obtención de cupos en Kunlun? ¿Acaso a Kunlun le faltan recursos de cultivo? ¿Creéis que este soberano no sabe qué intenciones tenéis? No hablemos ya de una simple fuerza hegemónica suprema. Incluso un emperador santo ante Kunlun no tendría derecho a negociar condiciones con Kunlun. Lin Yue, la princesa de la generación anterior del palacio Yaochi. ¡Excelente! ¡Muévete rápido! Si nosotros la vamos a pasar mal, vosotras 2 facciones tampoco os libraréis. Con 8º nivel del reino del Rey Celestial, definitivamente voy a lucirme en esta batalla. Ni siquiera el soberano podría detenerme si viniera. De verdad, cualquiera se atreve a ser insolente ante mi secta Kunlun. Lin Yue del Palacio Yaochi. Vengo especialmente a visitar Kunlun. No albergo malas intenciones. ¿Quién es el soberano de Kunlun? ¿Sería posible tener una audiencia? ¿Quién se cree que es? Uno tras otro. ¿De verdad creen que cualquiera puede venir a Kunlun? Beixuan,
encárgate de esto. Sí, soberano. Qin presenta sus respetos al soberano. El reino del santo, como era de esperar, el cultivo de Aqin también está en el reino del santo. Anciana Chen, usted acaba de pelear hace poco. Deje que esta vez me encargue yo. Anciana Qin, pero... Ya que Aqin se ha ofrecido voluntaria, Bijuan, déjaselo a la anciana Qin. Sí, líder de la secta. ¿La anciana Qin? ¿Acaso ha despertado otro ser poderoso de nuestro Kunlun? ¿Es esta la verdadera fuerza oculta de Kunlun? Ella es la anciana Qin de Kunlun. ¡Qué aura tan aterradora! Es incluso más aterradora que el aura del anciano Chen en el reino del rey celestial. ¿Será que el cultivo de la anciana Qin supera el reino del rey celestial? Atreverse a faltar al respeto al líder de la secta es faltar al respeto a Kunlun. Hoy ninguno saldrá de aquí. La familia Ling posee una estatua divina. Parece que el poder de estas grandes familias no es tan simple como pensaba. Sin embargo, a menos que superen el reino santo, no representan una amenaza para mí. Intentan huir. Qin. No hace falta que los persigas. Sí, líder de la secta. Olvidé decirles que ella es la anciana Qin de nuestra secta Kunlun, solo que acaba de despertar hace poco. Una anciana en Reino Santo. Saludos, anciana. Líder de la secta, debería matar a esos 4. ¡Ay, no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Tengan piedad de nosotros! ¡Tengan piedad! ¡Jamás tuvimos malas intenciones hacia la secta Kunlun! ¡De verdad! ¡Absolutamente ninguna mala intención! No hace falta matarlos. Solo darles una lección. Ya que vinieron, deben dejar algo a cambio. Pensé que la fuerza actual de Kunlun ya era formidable. Pero aún así subestimé los recursos de estas fuerzas de primer nivel. Parece que debo fortalecer a Kunlun lo antes posible. Por ahora, todavía hay muy pocos discípulos en la secta. ¡Gracias, Mayor! ¡Gracias por perdonarnos la vida! ¡Gracias! Este asunto ha terminado. Bijuan, te encargo a estos hombres. Ruoxi, vengan conmigo al salón principal. Tengo algunos asuntos que discutir con ustedes. Sí, líder de la secta. Sí, líder de la secta. Esta vez, al regresar, prohibiré a mis fuerzas que provoquen a la secta Kunlun. Ha pasado algún tiempo desde que Kunlun emergió al mundo. Ya es hora de reclutar a nuevos discípulos. Luo Wushuang, Qin Zhan, Difang dan la noticia de que Kunlun está reclutando nuevos discípulos. Sí, líder de la secta. Líder de la secta, ¿cuándo comenzará el reclutamiento de discípulos? Comenzará oficialmente, dentro de 3 días. Para el reclutamiento de Kunlun, no importará el talento, ni el nivel de cultivo. Solo se requiere que su carácter y voluntad pasen la prueba, para poder convertirse en discípulos de Kunlun. Entendido, líder de la secta. Difundiré la noticia por todos los continentes de inmediato. Maestro, quiero salir a viajar y ganar experiencia para elevar mi cultivo y mi fuerza. Mi hermana menor dice que solo podré mejorar si peleo constantemente contra otros. Y así no tendré que depender de los ancianos de la secta para resolverlo todo en el futuro. Muy bien, ¿cómo se esperaba de mi discípula? Ve, durante este viaje de entrenamiento, nadie de la secta te acompañará y te protegerá. Tendrás que superar cada peligro por tu cuenta. Muchas gracias, maestro. Antes de partir, ve al pico de los ancianos. Qin te entregará algo allí. Sí, maestro. Hermano, ¿te has enterado? Kunlun va a reclutar nuevos discípulos. ¿Qué? No te referirás a ese Kunlun de Qingzhou. Oye, ¿por qué te emocionas tanto? Casi me matas del susto. Así es. Aparte del Kunlun de Qingzhou, en el desierto del sur, ¿quién más se atrevería a llamarse Kunlun hoy en día? ¿No has visto que incluso las fuerzas hegemónicas más poderosas le temen a Kunlun? Además, escuché que esta vez Kunlun no tomará en cuenta el talento, ni el nivel de cultivo. Solo evaluarán su carácter y su voluntad. Hermano, no nos estarás mintiendo, ¿verdad? Con los rumores que corren sobre Kunlun. Dicen que es una existencia más poderosa que esas fuerzas hegemónicas supremas. ¿Cómo es posible que recluten a discípulos sin talento? Eso es lo que tú no sabes. Kunlun es una gran secta oculta del mundo. Su legado y recursos son tan inmensos que no les importa en absoluto tu nivel de talento. Vaya, siendo así, ¿no tendríamos nosotros también la oportunidad de convertirnos en discípulos de la secta Kunlun? Bueno, yo me adelanto. Oye, eso no es jugar limpio. ¡Espérame! Esa persona es tan poderosa. Con mi talento. Para ese momento, innumerables recursos serán todos míos. Tercer ancestro, quiere decir que sospecha que Kunlun, al igual que las antiguas fuerzas que han resurgido recientemente, es una antigua gran secta oculta. Ahora evitan a toda costa cualquier conflicto con Kunlun. Y yo mismo esperaba que en Kunlun existiera un santo. Falta solo un mes para que aparezca el reino secreto del reino. Según la información que obtuve del Palacio Yaoqi, esta vez el reino secreto antiguo será diferente a las veces anteriores. ¿A qué se refiere? Yo tampoco tengo claro en qué será diferente. Esta información fue revelada por los seres supremos detrás del Palacio Yaoqi. Debemos participar y prepararnos cuanto antes.
Además, el ancestro está a punto de salir de su reclusión. Les digo una cosa. Ese día vi con mis propios ojos a 4 potencias del Reino Rey Celestial que no tuvieron ni la más mínima oportunidad de resistirse ante la secta Kunlun. Fueron capturados en el vacío por los expertos de Kunlun. ¡Es aterrador! ¿Y qué pasó después? Toma un poco de vino para aclararte la garganta. Pues luego, lo que fue aún más aterrador, Lin Yue del Palacio Yaochi también apareció. ¡El Palacio Yaochi! Lin Yue, no me digas que Kunlun incluso el Palacio Yaochi. Así es. Después de que llegó la gente del Palacio Yaochi, apareció una presencia aún más aterradora. Aunque era una mujer, su aura era sumamente aterradora. Era una existencia que estaba al menos en el reino del Rey Celestial. ¿Crees que ha dado resultado? Finalmente, el santo de Kunlun intervino de nuevo y intentó retener a la gente del Palacio Yaochi, pero al final Lin Yue los rescató a todos. ¡Oh! ¡Cielos! ¡Kunlun! ¡Casi lo olvido! Kunlun va a empezar a reclutar discípulos formalmente. ¡Me marcho ya! Yo también voy. ¿Qué está pasando? Kunlun. Me gustaría ver qué clase de existencia es realmente este Kunlun. Resulta que Kunlun está dentro de la zona prohibida. Como era de esperarse, Kunlun es una gran secta oculta. Resulta ser la montaña Kangxiang. Ahora que lo pienso, Lu Chen entró hace tanto tiempo y no se ha sabido nada de él. Seguramente ya no quedan ni sus huesos, ¿verdad? Como era de esperar, una oportunidad así es algo que solo el hijo del destino, como yo, es digno de poseer. Que Kunlun esté dentro de esta zona prohibida será realmente como decía esa gente. Que Kunlun es una gran secta oculta. Espera, Su Alteza. Este viejo serviente percibe que en esta cordillera de Kangxiang hay la presencia de un santo. Uncle Mu, ¿de verdad cree que Kunlun es una gran secta oculta? No tiene de qué preocuparse, Su Alteza. Incluso si Kunlun es una secta oculta, no es más que una facción con un legado de poco más de 100.000 años. Con su estatus como el segundo príncipe de la dinastía Lin Xiao, incluso si el soberano de Kunlun lo viera, tendría que ser sumamente respetuoso. Anciano Mu, este lugar es una zona prohibida, la cordillera Kangxiang. Si fuera una secta común, ¿cómo podría haberse establecido aquí? Su Alteza tiene razón. Este viejo sirviente acaba de usar su sentido divino para investigar la situación. Wai descubrí que, en efecto, hay una secta en el interior. Su Alteza. ¿Sabe lo que esto significa? Anciano Mu, ¿a qué se refiere? Hoy en día, con la llegada de la Gran Era, comenzarán a aparecer diversos fenómenos extraños en este continente Xiaowu. Como por ejemplo, esta cordillera Kangxiang ya no es como hace decenas de miles de años. Anciano Mu, vino usted a esta cordillera Kangxiang hace decenas de miles de años. La suposición de Su Alteza es correcta. Hace ya 30.000 años, este viejo sirviente vino aquí acompañando a esa persona. La situación en ese entonces era similar. Pero lo verdaderamente aterrador es el poder desconocido que alberga en su interior. En aquel entonces, esa persona solo intentó explorar con su sentido divino y casi perece aquí. ¿Qué hacemos? ¡Subimos! ¿Qué está pasando? ¿No se supone que la secta Kunlun estaba reclutando discípulos? ¿Por qué no hay nadie de la secta Kunlun aquí? No nos estarán tomando el pelo. ¡Mira! ¡Mira! ¡La gente de Kunlun ha aparecido! ¡Atención a todos! El reclutamiento de discípulos de Kunlun comienza oficialmente ahora. Convertirse en discípulo de nuestra secta Kunlun no es nada sencillo. El reino Dongshu, como se esperaba de una gran secta oculta. Cualquiera de ellos posee el poderoso cultivo del reino Dongshu. Señor, ¿puedo preguntarle si es un anciano de la secta Kunlun? No soy un anciano de Kunlun, solo soy un guardia de Kunlun. Incluso el que está a mi lado también es un guardia de Kunlun. ¡Cielos! Un experto del reino Dongshu es solo un simple guardia. Muy bien. Ya han preguntado lo necesario. La prueba de los discípulos comienza oficialmente ahora. Esta escalera de piedra frente a ustedes es la primera prueba de su evaluación. Cualquiera que suba a nuestra montaña Kunlun por esta escalera de piedra podrá superar la segunda prueba de evaluación. Sistema. ¿Para qué sirve esa escalera de piedra? Anfitrión, la escalera de piedra se llama la escalera celestial Tongxing. Como su nombre indica, todo cultivador que pise la escalera de piedra, que albergue malos pensamientos, una naturaleza corrupta, una mala conducta o que haya hecho algo intolerable para el camino celestial, será detectado por la escalera celestial Tongxing. Pues por lo tanto, será repelido y expulsado por la escalera. Muy bien. Ha comenzado. ¡Oh! ¡Cielos! ¿Por qué? El maestro de la secta me acaba de transmitir un mensaje mental. Todos ellos son personas de mente y carácter sumamente malvados, con una naturaleza tan vil, ni hablar de convertirse en discípulos de Kunlun. Ni siquiera tienen el derecho a mirar a nuestra Kunlun. ¡Maldita secta Kunlun! Les haremos pagar el precio.
Anciano Mu, ¿sabe cuál es el origen de esta escalera celestial? Este viejo sirviente desconoce el origen de esta escalera. Pero debe ser parte del patrimonio heredado de Kunlun. Su Alteza, para una facción pequeña con un legado de más de 100.000 años. Este viejo sirviente cree que Su Alteza no debería perder el tiempo aquí. Anciano Mu, tengo curiosidad por ver qué clase de patrimonio tiene este Kunlun, para hacer que la gente de todo el dominio salvaje del sur acuda en masa hacia él de esta manera. Como desee Su Alteza, con este viejo sirviente a su lado, puede estar tranquilo. No está mal. Que tanta gente haya perseverado. Si el maestro de la secta se entera, seguro estará muy complacido. Espero que puedan aguantar hasta el final. De lo contrario, en todo el dominio salvaje del sur, será muy difícil para Kunlun volver a reclutar discípulos. Sin embargo, estos ojos divinos son increíbles. Pueden ver a través de todo de un solo vistazo. No cabe duda de que es un producto del sistema. Resulta que hay 2 santos, y además en el noveno cielo del Reino Santo. No es de extrañar que incluso a mí me costara detectarlos. Se han ocultado muy profundamente. Si se atreven a arruinar el reclutamiento de discípulos de mi secta Kunlun esta vez, me importará poco cuál sea su identidad. Este soberano se asegurará de que paguen el precio. La gente de la dinastía de la Luna Púrpura también ha venido. Es lógico. La dinastía de la Luna Púrpura y la dinastía Lin Xiao son 2 de las 5 grandes superpotencias del dominio del cielo del norte. Así que es natural que también vengan a unirse al alboroto. Sí, la princesa mayor de la dinastía de la Luna Púrpura. ¿A qué ha venido? El segundo príncipe de la dinastía Lin Xiao, Lin Mu. ¡Mira! ¡Alguien realmente está subiendo la escalera celestial! ¿Acaso alguna gran facción ha venido a causar problemas? No parece haber nadie con esa descripción entre los genios del dominio salvaje del sur. Un cultivador en el reino Dongshu, a una edad tan temprana, definitivamente no es alguien común. El soberano no ha dado otras instrucciones. No hay necesidad de intervenir. No esperaba que de la dinastía Lin Xiao, y el segundo príncipe, su genio más talentoso, realmente viniera a participar en la evaluación de reclutamiento de la secta Kunlun. Me gustaría ver qué tiene esta secta Kunlun que pueda atraer a alguien como tú, Lin Mu. Princesa, no debe hacer eso. Dada su elevada posición, ¿cómo podría unirse a una secta tan pequeña como discípula? Anciano Lan, no tiene de qué preocuparse. Solo quiero ver qué clase de secta es realmente Kunlun. No tengo intenciones reales de convertirme en discípula de la secta Kunlun. Si quieren que esta princesa se quede como discípula, habrá que ver si tienen el valor para hacerlo. ¡Mira! ¡Otra persona ha subido a la escalera celestial! ¿Quién es esa mujer de vestido morado? Creo que nunca he visto a esta persona en el dominio salvaje del sur. ¡Una hada! Con solo 20 años, ya ha alcanzado el reino del vacío. Hoy se rumorea que posee una constitución especial, lo que hace que las grandes fuerzas del dominio celestial del norte le teman. Esta joven sin duda logrará grandes cosas en el futuro. Otro joven en el reino del vacío. Vienen a desafiar el poder de nuestra secta Kunlun. No importa por qué vino. Ya que ha venido, que ni piense en irse. La energía espiritual aquí es increíblemente densa. Kunlun no me decepcionó. Realmente es una gran secta oculta. Anfitrión, te he conseguido una gran oportunidad. Si aún así no das la talla, será tu problema. No me fastidies. Puedes tener un poco de vergüenza. ¿Ah? Si eres tan capaz, dame una carta de invocación por cada discípulo que reclute. Hermanos y hermanas menores, esperen aquí por ahora. Una vez que todos los que están en la escalera celestial suban, comenzará la segunda prueba. Compañeros, ¿acaso ya nos hemos convertido en discípulos de la secta Kunlun? Como era de esperar, a la secta Kunlun realmente no le importa el talento ni el nivel de cultivo. Con Qin Wuxian a cargo, me quedo muy tranquilo. A menos que aparezca un discípulo que active las recompensas del sistema, no tengo de qué preocuparme. Primero me concentraré en cultivar. ¡Wow! ¿Qué está pasando? La energía espiritual aquí es varias veces más densa que la del dominio celestial del norte. ¿Será que, tras descubrir el poder de las montañas Gangshan, Kunlun se apropió de este lugar? Tan solo estos 72 picos flotantes no es algo que una fuerza ordinaria pueda crear. Si pudiera cultivar aquí, sin duda lograría llegar al reino del Rey Celestial en el menor tiempo posible. Hermanos y hermanas menores, me llamo Luo Lingxue y soy la segunda hermana mayor de Kunlun. Esta es su tercera hermana mayor, Qin Ruoxian. Todo un príncipe de la dinastía Lin Xiao del dominio celestial del norte. Y no tiene dignidad. Ya la está llamando hermana mayor. ¿Dignidad? ¿De qué sirve la dignidad? Lo que quiero es un poder absoluto para proteger a mi clan. Bien, hermanos y hermanas menores, ahora se enfrentarán a la segunda prueba, la ilusión del manantial amarillo de los 9 infiernos. Es decir, entrarán en una ilusión para poner a prueba su temple mental. No deben temer. No hay peligro real dentro de la ilusión. La ilusión consta de 18 niveles. Quienes superen 3 niveles o más serán discípulos internos. Quienes superen menos de 3 niveles serán discípulos externos. Con solo superar 3 niveles se puede ser discípulo interno. Esta es una oportunidad de oro. Rusia, ¿cuántos crees que logren superar el tercer nivel? Creo que muy pocos podrán superar los 3 niveles. No me parece que sea una simple ilusión, sino más bien el aspecto que tenía Kunlun en el pasado. Eso significa que lo que hay dentro de la ilusión es en realidad un pequeño mundo. Un mundo.
Ni siquiera una tierra sagrada posee un pequeño mundo. ¿Cómo es posible? Es imposible. ¿Qué clase de secta es realmente esta secta Kunlun? Princesa Zi, me parece que hemos tenido una suerte inmensa. Esta secta Kunlun es definitivamente mucho más misteriosa de lo que imaginamos. Resulta que estos dos están en el reino Dongshu. Esto debe estar relacionado con la aparición de esos dos santos hace un momento. Si vinieron a Kunlun con el deseo genuino de convertirse en nuestros discípulos, entonces podría no tomar en cuenta lo que hicieron esos dos santos. ¡Qué escrutinio tan poderoso! Lingmu, ¿crees que podría ser alguien de Kunlun que haya descubierto nuestra identidad? ¿Qué Kunlun? Estos son los expertos de nuestro Kunlun. Recuerda, ahora somos discípulos de Kunlun. Jamás hablaremos mal de tu antigua hermana a sus espaldas. Bien, hermanos y hermanas menores. Ya han salido los resultados. ¿De qué nivel superaron en el reino ilusorio? Esa estela celestial contiene la información de todos ustedes. Pronto sabremos si serán discípulos externos o internos. 1098 personas superaron el segundo nivel y 2 el quinto. Estos dos hermanos o hermanas mayores son realmente asombrosos. Si supieran que tú, su hermana mayor Qin, superaste el 6º nivel, no sé qué cara pondría. Nada mal, aunque no se compara ni con el 1% de los discípulos de las grandes potencias. Pero, en el futuro, los discípulos de nuestro Kunlun serán cada vez más. Felicidades, anfitrión. La secta ha recibido a 2 discípulos genios. Wai recibe 2 cartas de invocación definitiva y 2 sorteos aleatorios. Como el anfitrión ha reclutado a muchos discípulos, se le recompensa con una formación de protección de la secta de nivel inmortal. Todas las áreas de la secta han sido completadas con éxito. El sistema otorga una recompensa adicional de 100.000 conjuntos de uniformes para discípulos, los cuales ya han sido almacenados en el espacio del sistema. ¡Cielo! 2 cartas de invocación definitiva, 2 sorteos aleatorios. ¡Esos dos realmente son de nivel genio! ¡Sistema! ¡Al fin tienes algo de conciencia! ¡Qué bien! No me creo que esta vez no pueda invocar a un experto de nivel Gran Emperador. Hace un momento me estaba preocupando. Lo que le falta a nuestro Kunlun son expertos. ¡Sistema! ¿De verdad te ha brotado la conciencia? Por favor, que tenga buena suerte. Sistema. Yo haré las 2 cartas de invocación. Cartas de invocación usadas con éxito. Felicidades, anfitrión. Ha invocado a 5 expertos del Gran Sabio del 7º cielo y 5 del Gran Sabio del 9º cielo. ¿Desea ver la información de los personajes? ¡Cielos! 10 grandes sabios. Sistema, por fin muestras algo de conciencia. ¡Echemos un vistazo! Los personajes del 7º cielo del Gran Santo son Ximen Chuxie, Ye Gucheng, Xie Xiaofeng, Ye Shisan, Ye Nantian. Nota, los personajes invocados por el sistema tienen su propio cultivo, técnicas, armas sagradas, wine poderes divinos. Su nivel de cultivo también aumentará con el avance del anfitrión, alabando así su poder. Vaya. Todos ellos son expertos de primer nivel en ese mundo. Y Ye Nantia es aclamado como el mejor espadachín del mundo. Sumando a Qing, Kunlun ahora tiene 6 grandes expertos de la espada. Rápido, sistema. Muestra la información de los otros 5 grandes santos. Los personajes del 9º cielo del Gran Santo son el santo de la espada Gai Ni, el demonio de la espada Du Kyubai, el dios de la espada Li Chungang, el dios de la espada del melocotoneno Deng Taya y Shi Putian. ¿Desea el anfitrión materializarlos de inmediato? 10 grandes santos. Con esto, incluso si me topo con alguien del reino del emperador santo, no tendré nada que temer. ¡Materializar! ¡Materializar! Materialización exitosa. Los 10 grandes santos se dirigen hacia el anfitrión. Ancianos, vayan al pico de los ancianos y eligen cualquier pabellón como su lugar de cultivo. Allí es donde residen los ancianos de Kunlun. Creo que pronto nuestra secta Kunlun se enfrentará a nuevos oponentes. O entonces todos ustedes podrán disfrutar de una gran batalla. Sí, soberano. Ling Xue, Ru Xie, traigan a Ling Gu y a Ziyun Yan al salón principal. Mingyue, lleva a los demás discípulos al pico de los discípulos para asignarles sus viviendas. Wei, explícales las reglas y advertencias de nuestra secta Kunlun. Sí, soberano. Esta voz es del soberano de nuestra secta, Kunlun. El impacto de esta voz es realmente abrumador, con solo una frase. Después de escucharlo, uno no puede evitar postrarse en adoración. Hermanos y hermanas menores, ¡felicidades! Seguro han superado el 5º nivel de la ilusión de los 9 manantiales del inframundo, lo que alertó al soberano. Vamos. Vayamos juntos a ver al soberano. Entendido, hermanas mayores. Tengo un mal presentimiento. No habrá descubierto algo el soberano. Este es el soberano de Kunlun. ¿Cómo es posible? Es extremadamente joven. Saludos, soberano. Nada mal. Ser capaces de superar el 5º nivel de la ilusión de los 9 manantiales del inframundo significa que sus logros futuros superarán el nivel de un gran emperador. Por encima de un gran emperador. ¿Acaso el gran emperador no es el ser más fuerte del mundo? Así es. Alcanzar el cultivo del reino de la cueva del vacío a una edad tan temprana. Díganme, ¿de dónde vienen
¿Y cuál es su verdadera identidad? Soberano, provengo de una familia de reyes celestiales del territorio celestial del norte. Van al territorio salvaje del sur para realizar un viaje de entrenamiento. En el camino me encontré con la hermana menor Si y decidimos viajar juntos. Casualmente escuchamos que en Kunlun residía un santo, o que estaban reclutando discípulos, por lo que decidimos venir a Kunlun. Así es, soberano. ¿Quién lo diría? Pensa que el mismísimo segundo príncipe de la dinastía Lin Xiao puede mentir descaradamente. Uy, con semejante naturalidad. Es solo que nuestro origen y estatus son demasiado influyentes. Si dijéramos la verdad directamente, inevitablemente este joven soberano pensaría que tenemos segundas intenciones hacia Kunlun. ¿De verdad creen que este soberano desconoce sus verdaderas identidades? En un principio quería darles una oportunidad. Soberano, por favor, quisiera con claridad. Realmente somos cultivadores del territorio celestial del norte. Todo lo que hemos dicho es la verdad. No nos atrevemos a ocultarle nada, soberano. Lo que ambos hemos dicho. No hay mentira en mis palabras. Le ruego que lo juzgue, soberano. ¡Soberano! El segundo príncipe de la dinastía Lin Xiao es un ser supremo nato y posee el hueso supremo. Al nacer, un gran experto utilizó una técnica secreta suprema para ocultar tu hueso supremo, de modo que nadie en el dominio del cielo del norte pudiera descubrirlo. Zhai Yunyan, la princesa mayor de la dinastía Xiyue, posee el cuerpo del rey divino. Sin embargo, el potencial de tu cuerpo del rey divino aún no se ha despertado por completo. ¿Qué? No. ¿Cómo es posible? ¿Quién es él en realidad? ¿Cómo es posible que sepa que nací con el hueso supremo? La dinastía Lin Xiao y la dinastía Xiyue. Mis hermanos menores resultaron ser de dinastías imperiales. Y además poseen constituciones especiales. Pensa que en el reino inferior podrían aparecer tales constituciones. Y existe un canal entre el reino superior y el inferior. Cuando los cultivadores del reino inferior alcanzan el límite de este mundo, pueden ascender al reino superior para continuar su cultivación. ¿Crees que las leyes celestiales de este reino inferior han cambiado? Lo sentimos, soberano. Ocultar nuestras identidades fue una decisión de fuerza mayor. Le rogamos, soberano, que no nos expulse de Kunlun. Soberano. Nosotros no tenemos malas intenciones hacia la secta Kunlun, ni ocultamos nuestras identidades a propósito. Por favor, soberano, permítanos ser discípulos de Kunlun. Este soberano puede ver que no tenéis otras intenciones hacia mi secta Kunlun. No importa si detrás de vosotros hay una dinastía imperial o un antiguo gran clan. Mientras ahora seáis discípulos de Kunlun, eso es suficiente. ¡Qué bien! De verdad nos acepta como discípulos. Discaid, soberano, como discípulos de Kunlun en esta vida. Jamás haremos nada que traicione a la secta. Teniendo a dos genios con constituciones especiales, por supuesto que no dejaré que se vaya. Actualmente, Kunlun solo tiene 5 discípulos de nivel prodigio, aunque ya contamos con más de 1000 discípulos en total. Pero el nivel de cultivo de la gran mayoría sigue siendo demasiado bajo. Parece que tendré que elevar el poder general de Kunlun lo antes posible. ¿Están seguros? Esa secta Kunlun solo tiene un santo. Debe de ser verdad. La ficha del reino está en manos de Kunlun. Atreverse a robarle a mi familia Lu. Nuestro ancestro ya ha alcanzado el reino santo. De tercer cielo. Una insignificante Kunlun puede ser destruida con un solo gesto. Esto es sospechoso. Cuando consigas la ficha arcaica, no olvides tu promesa. Nuestras facciones usarán la ficha arcaica de forma conjunta. Además, tienes que cedernos 5 minas de piedras espirituales de calidad superior. Pueden estar tranquilos. Este viejo no lo olvidará. Si no me preocupara que Kunlun oculte a otros santos en las sombras, no me habría molestado en cooperar con la familia Lu. Entonces vayamos y regresemos rápido. Tengo prisa por volver y disfrutar de mi pequeña belleza. A partir de hoy, Li Mu serás el cuarto hermano mayor de Kunlun. Y tú, Zi Yunyan, serás la quinta hermana mayor. Nunca imaginé que la gran princesa mayor de la dinastía de la Luna Púrpura se convertiría en mi hermana menor de secta. Me pregunto cómo reaccionará mi padre imperial cuando se entere. Como esta chica de Rook, si no está, se pierde un poco de diversión. Su hermana mayor está afuera ganando experiencia. Why puede que pase algún tiempo antes de que regrese. Li Mu, cuando regrese tu hermana mayor, deberías interactuar y aprender más de ella. La hermana mayor. Entendido, soberano. La hermana mayor debe de ser también un prodigio sin igual. De lo contrario, ¿cómo podría ser la discípula principal de Kunlun? Soberano. Me pregunto, ¿en qué reino de cultivo se encuentra la hermana mayor? Cuando tu hermana mayor salió a ganar experiencia, su cultivo estaba en el 9º nivel del reino del mar espiritual. Líder de la secta. El cultivo de la hermana mayor Luo está en el reino de la transformación divina, y el de la hermana mayor Qin en el reino de la cueva del vacío. ¿Por qué el cultivo de la hermana mayor es...? Tu hermana mayor posee el cuerpo sagrado de batalla, solo que aún no lo ha despertado por completo. Por eso su cultivo es un poco bajo. Wei, tú eres un supremo de nacimiento, así que me gustaría ver cuál de los dos tiene el físico más fuerte. El físico de la hermana mayor es en realidad el cuerpo sagrado de batalla. Es un cuerpo sagrado. Con razón es la hermana mayor. Si en el futuro despierta por completo el potencial de su cuerpo sagrado, su cultivo será sin duda increíblemente poderoso. En el reino superior, aquel que poseía el cuerpo sagrado de batalla era un experto sin igual que sacudía los cielos.
Ahora que Kunlun tiene a tantos poseedores de físicos especiales, en el futuro, Kunlun definitivamente dejará este mundo para dirigirse al reino superior. Antiguo reino Wuji. Si estuviera solo, me temo que no podría hacerles frente. Pero ahora que soy discípulo de Kunlun, el día en que regrese al reino superior, será el día de la destrucción de su antiguo reino Wuji. El sistema dijo que el salón de cultivo posee las técnicas más poderosas de todos los mundos, por lo que debe de haber algún método supremo y escrituras adecuadas para el cuerpo del rey divino de Xi Junyan. Lin Mu, Xin Yinyan, vaya más tarde al salón de cultivo para elegir sus técnicas de cultivo. Allí dentro están las técnicas ya escrituras antiguas dejadas por las grandes potencias de Kunlun a lo largo de la historia. También debería haber técnicas adecuadas para sus respectivos físicos. ¿Acaso ha existido un gran emperador en Kunlun? Sí, líder de la secta. Estas son las escrituras antiguas de un gran emperador. Incluso, si viniera un rey divino, se emocionaría tanto que haría los 5 latigazos de Unyan para animar el ambiente. Recuerden, siempre que sean discípulos de Kunlun, ya sean de la secta externa o interna, pueden ingresar al salón de técnicas o elegir la técnica que mejor se adapte a su cultivo. ¡Sí! Acatamos las órdenes del maestro de la secta. Probablemente, solo Kunlun pueda lograr esto, tratando a todos los discípulos por igual. Como hermanos y hermanas mayores de nuestra secta Kunlun, deben ayudar más a sus hermanos menores en los asuntos del cultivo. Si no hay nada más, hagan los arreglos según lo que acabo de decir. Sí, maestro de la secta. Oh, saludos, hermano mayor y las 3 hermanas mayores. Las túnicas de la secta que el maestro preparó para ustedes pueden formar una barrera protectora. Muchas gracias, maestro de la secta. Hermanos y hermanas menores, síganme al salón de técnicas para elegir sus métodos de cultivo. Hermana mayor, quiere decir que ya podemos empezar a cultivar las técnicas de la secta. ¿Esto es real? Claro que es verdad. La herencia de nuestra secta Kunlun es sumamente poderosa. Todas las técnicas del salón de técnicas fueron dejadas por los grandes maestros de las generaciones pasadas de Kunlun. El maestro ha dicho que, ya sean de la secta externa o de la interna, todos los discípulos tienen derecho a elegir. Además, también pueden aceptar misiones de la secta. Al completarlas, podrán obtener recompensas de la secta. Yo, Weihao, pertenezco a la secta en vida y en la muerte seré su espectro. No me arrepiento de haber entrado a Kunlun en esta vida. Estaré siempre con Kunlun. ¡Siempre con Kunlun! ¡Siempre con Kunlun! Muy bien. Hermanos y hermanas menores, síganme ahora al salón de técnicas y elijan sus técnicas de cultivo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo osan mostrar tal insolencia de Kunlun? Resulta que son los patriarcas de 2 grandes fuerzas. ¿Acaso planean apoderarse juntos de la ficha de la desolación antigua? ¡Qué energía espiritual tan densa! Si no supiera que es una tierra prohibida, sin duda pensaría que es un paraíso terrenal. Este lugar ahora le pertenece al patriarca Huyu. Liu Sangwei, no olvides a qué hemos venido. No dejas de decir que es tuyo. ¿Acaso crees que no existo? Acabemos rápido con Kunlun y consigamos la ficha de la desolación antigua. En el futuro, todo este territorio estará bajo nuestro dominio. 2 simples santos se atreven a venir a Kunlun a buscar la muerte. Sí, de acuerdo. 3 milésimo. Lo has hecho bien. No decepcionaste a este soberano ni huiste como un cobarde. Este es el beneficio de la ilusión del manantial amarillo de las 9 Nethers. 2 simples santos no son dignos de que yo intervenga. Aprovecharé esta oportunidad para hacer saber a todos los discípulos de Kunlun que sus futuros enemigos solo serán cada vez más fuertes. Los santos son solo el comienzo. ¡Viejo debilucho! Un atajo de debiluchos que busca la muerte. Gio, ya estás viejo e inútil. ¿Ah? Bajo la presión de un santo como tú, este grupo de hormigas, sorprendentemente, ni una sola ha caído. ¡Los haré pedazos a todos! ¡Qué insolencia! Este es el santo de Kunlun. ¡Sal de ahí ahora mismo! Es un experto de nuestra secta, como era de esperar. Dentro de la secta hay expertos aún más aterradores que los santos. Hermanas mayores, me atrevo a preguntar, ¿quién de nuestra secta ha intervenido? Tampoco sé quién de Kunlun ha intervenido, porque esta voz no era la del anciano King ni la del anciano Chen. No temas. Este es un anciano de nuestra secta Kunlun. Una existencia tan poderosa y resulta ser solo un anciano de la secta. El soberano dijo una vez que los expertos de la secta irían despertando gradualmente. Y esta voz, desconocida y fría, que acaba de resonar, definitivamente es un experto de la secta que ha despertado. ¿Cómo se atreven a ignorarnos así? ¿Acaso nos menosprecian? Buscan la muerte.
Si no sales ya... Hoy, Kunlun será destruida sin falta. Esta aura es imposible. Es un gran sabio. ¡Qué aura tan aterradora! Solo con su aura ya los hacía temblar de miedo. Con razón, de principio a fin. No se ha visto aparecer al soberano. Resulta que ni siquiera los tomaba en serio. Un gran sabio. Oh, simples hormigas se atreven a provocar a mi Kunlun. No importa quién seas, muere. ¡Piedad! El alma divina de un cultivador del reino santo es extremadamente poderosa. Si su alma no es destruida, puede reencarnar repetidamente mediante la posesión de otros cuerpos. Pero ante los expertos de Kunlun, ni siquiera el alma divina de un gran sabio podía escapar, mucho menos la simple alma de un santo. ¡Es demasiado fuerte! ¡Es aterrador! ¿Es este el poder de los expertos de Kunlun? Con tan solo una palabra, aniquiló a alguien en el Reino Santo. No debemos decepcionar a la secta. La secta nos ha otorgado técnicas de cultivo. Hoy nos ha brindado protección. Debemos aumentar nuestra fuerza para pagarle a la secta por habernos enseñado estas técnicas. O para habernos protegido. Tienes una buena determinación. La secta que quiero construir se alzará por encima de todos los mundos y de toda la creación. Incluso será una secta suprema por encima de los 10.000 Daos. O esto es solo el comienzo. Cuando se abra el reino secreto de la desolación antigua, las superpotencias, los clanes antiguos, las familias de la desolación antigua, e incluso los clanes imperiales emergerán uno tras otro. Una formación. El aura de esta formación es extremadamente aterradora, incluso más fuerte que la de nuestra dinastía. Esta aura es una formación protectora de nivel mortal. Es inimaginable. ¿Qué clase de existencia es realmente el verdadero Kunlun? No está mal. La formación que otorgó el sistema es realmente buena. No la había usado antes. Ya es hora de darle a Kunlun una capa extra de protección. Con esta formación de nivel inmortal, incluso si los ancianos de Kunlun y yo no estamos, se activará automáticamente si algún enemigo se atreve a atacar. Hermano mayor, lleva a todos los discípulos al salón de técnicas. Haz que elijan sus técnicas de cultivo y aumenten su fuerza lo antes posible. Pero es que estoy a punto de avanzar de nivel, así que iré a cultivar primero. Mi hermana menor está a punto de avanzar al reino del Rey Celestial. ¡Tan rápido! Si Roxie está a punto de avanzar, ni hablar de Roxie. Me temo que su cultivo actual ya ha alcanzado un nivel asombroso. ¡Fuera! ¿Quién más se atreve a subir? ¡Morirá! ¿Ah? Sí, claramente tiene una base de cultivo del primer nivel del reino del vacío. Pero a los de tercer nivel, e incluso a los del noveno nivel, los apalea sin esfuerzo. Muy bien, tu fuerza te hace digno de seguir a este joven maestro. Estando solo en el reino del Rey Celestial, mató con sus manos desnudas a mis 3 tigres demoníacos del trueno celestial. Su cuerpo físico es increíblemente poderoso. Si no hablas, este joven maestro. Pensé que eras el joven maestro del clan demoníaco. No hace falta molestarle con un asunto tan trivial. Intriga obedientemente tu método de cultivo, o tendrás una muerte horrible. ¡Largaos! ¡Sinvergüenzas! ¿Cómo te atreves a ser insolente ante el joven señor? ¿Buscas la muerte? Muy bien, no estás nada mal. Si me entregas dócilmente tu método de cultivo, este joven señor te dará la oportunidad de seguirme. Incluso podría llegar a casarme contigo. ¡Sigue soñando! Poder seguir al joven señor es un honor supremo. Te elevaría al cielo en un solo paso. Debes saber que el joven señor proviene de la Tierra Santa de Tianshuan, en el dominio central. La secta Kunlun no me quiso, pero por suerte obtuve el aprecio del santo hijo de la Tierra Santa de Tianshuan. ¿No es esto mucho mejor que esa supuesta secta Kunlun? ¿Acaso alguien como tú tiene derecho a tocar las técnicas supremas de Kunlun? ¿Seguirte? ¿Casarme contigo? Ni siquiera eres digno de limpiarme los zapatos. ¿Qué has dicho? ¿Eres de la secta Kunlun? En mi viaje hacia aquí, ya había oído hablar de una tal secta Kunlun en Qingzhou, una facción protegida por un santo. Si hasta tú eres de la secta Kunlun, eso despierta un poco la curiosidad de este joven señor. Así es, joven señor. La secta Kunlun está en la cordillera Kangxie, y la ficha de la antigua desolación también está en sus manos. No es más que una fuerza protegida por un santo, y se atreven a proclamarse una gran secta oculta. ¡Qué insensatos! Si no quieres morir, atrévete a luchar. ¡Insolente! ¿Cómo te atreves a hablarle así al joven señor? Joven señor, no se enoje. Esta mujer no es más que una rana en el fondo de un pozo. No tiene ni la menor idea de cuán noble es su identidad, joven señor. Captúrenla y háganla confesar su método de cultivo. Ya que no quieres casarte conmigo, entonces serás mi concubina. Avisa a la gente de la secta Kunlun para que vengan a beber el vino de mi boda. Vaya su disque sect master. Él sí o sí tiene que venir.
Entendido. Joven amo. Pensar que un discípulo de Kunlun posee semejante fuerza. No me extraña que los 3 ancianos del clan cayeran aquí. ¡Excelente! No esperaba toparme con semejante fortuna en este viaje. Esta secta Kunlun de la Desolación del Sur es bastante interesante. O me entregas obedientemente tu método de cultivo, o yo mismo tendré que tomarlo. Joven amo. Yo, un ser en el primer nivel del reino del Rey Celestial, fui obligado a retroceder tus pasos por una hormiga del reino Dongshu como tú. ¡Qué humillación! Te llevaré de vuelta atada y te torturaré hasta la muerte. Había una energía oculta. No cabe duda de que es el cuerpo sagrado de combate. Realmente aterrador. En este mundo, lo que importa es tu respaldo. Por más fuerte que seas, ¿de qué carajo sirve? Voy a extraer tu alma divina y a torturarla día y noche para desahogar mi furia. Y a esa tal secta Kunlun también la destruiré por completo. Debilucho cobarde, no juegas limpio. Setmaster, malas noticias. El talismán de transmisión de la hermana mayor se encendió de repente. Escuché mucho alboroto por allá. Y parecía que pedía ayuda a gritos. ¿Quién se atreve a dañar a un discípulo de mi secta Kunlun? ¿Acaso buscan la muerte? Así que tú eres el Sectmaster de esa tal secta Kunlun. Tu discípula no luce nada mal. Así que yo, el santo hijo, la tomaré de mala gana como mi concubina. Si tienes tiempo, ven a la tierra sagrada Tianxuan en el dominio Songtian a beber el vino de nuestra boda. Pero si vienes tarde, solo te quedará recoger su cadáver. Song Chu. El sistema ha detectado que Kunlun ha sido provocado repetidamente, desafiando su majestad. Por favor, aniquila de inmediato a quienes desafían la majestad de Kunlun y a las fuerzas que los respaldan. Completa la misión para obtener los puntos de secta correspondientes. Todos los discípulos y ancianos de Kunlun, reúnanse y destruyan la tierra santa de Tianxuan y salven a los discípulos de Kunlun. Entendido. Felicidades al santo hijo por conseguir una hermosa concubina. Pensar que una pequeña secta sin nombre los ha acorralado a tal extremo. ¡Qué inútiles! Sin embargo, las mujeres del páramo del sur son sumamente hermosas. Cada una es de una belleza excepcional. Santo hijo, tal vez no lo sepa, pero esa secta Kunlun es sumamente poderosa. No sabemos qué técnica secreta habrá obtenido su líder de secta, pero cada discípulo que entra avanza a una velocidad increíble. Además, sus ancianos y guardias, todos están en el reino de los santos. Son realmente insolentes. ¿Acaso te di permiso para hablar? La basura siempre será basura. Un simple reino de los santos. Así de débil es el páramo del sur. Y esa secta Kunlun se atreve a faltarle el respeto a nuestra tierra santa Tianxuan. Buscan su propia muerte. Si no hubieran prometido entregarme el token antiguo desolado con respeto, ni siquiera los habría mirado. ¿En qué clase de hormiga es su líder de secta? ¿No será que no se atreve a venir? ¿Vayan ustedes dos? ¿Acaso no he venido yo mismo a cortar tu cabeza de perro? Líder de la secta. Lu Chen, ¿de verdad no estás muerto? Si yo hubiera muerto, ¿cómo vería el día en que se convierten en los perros de otros? Hoy me vengaré en nombre de mi yo anterior. ¡Insolente! ¿Cómo te atreves a hablarle con tanta arrogancia al santo hijo de Tianxuan? ¿Acaso te has unido a la secta Kunlun? Esa insignificante secta Kunlun. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta insolencia de la secta divina del dominio central? Lu Chen, ¿acaso te has vuelto loco? Incluso si usaste trucos para unirte a la secta Kunlun, este no es un lugar donde puedas andar desvariando. ¡Suelta! ¿Cómo te atreves, perro callejero, a faltar el respeto a nuestro maestro de secta? ¿Qué has dicho? Lu Chen es el maestro de la secta Kunlun. Este hombre está en el reino marcial sagrado. Una vez que entregue la ficha desolada antigua, bajo ningún concepto debemos dejarlo ir. Si este chico se marcha, se convertirá en una gran amenaza. Muchacho, no me importa qué clase de reino santo seas, pero ante mi tierra sagrada Tianxuan, no eres más que un don nadie. El dominio central no es un lugar insignificante como su desierto del sur. He visto a presumidos, pero nunca a nadie tan arrogante como tú. Presumiendo por pertenecer al simple dominio central. ¿Qué derecho tiene tu tierra sagrada Tianxuan para desposar a mi primer discípulo interno? Lu Chen, ¿acaso tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Cómo pudo la familia Lu engendrar a un desperdicio como tú? Si nuestro padre no te hubiera expulsado de la familia Lu a tiempo, la familia Lu habría perecido por tu culpa tarde o temprano. ¡Qué molesto! Casi me había olvidado de ti. ¡Vamos!
Demasiado débil. No das la talla. Lu Yuan, esto es lo que le debías al dueño original de este cuerpo. Le ruego al Santo Hijo que intervenga y vengue a mi hijo. Lu Chen ha asesinado al ancestro y a los ancianos mayores de nuestra familia Lu. ¿Cómo podemos tolerar esto? Sí, hoy erradicaremos por completo a la secta Kunlun y haré que su vida sea peor que la muerte. Habéis osado ignorar el poder celestial de Kunlun. Why habéis desafiado repetidamente la dignidad de Kunlun. Por orden del maestro de secta, he venido a aniquilarlos. ¡Saludos, maestro de secta! ¿Tú? Excelencia, este es el dominio central. Al actuar de esta forma, menosprecia a nuestra tierra santa Tianshuan. El ancestro de nuestra tierra santa Tianshuan lo arriesgará todo para aniquilar a la secta Kunlun. Lucharemos hasta la muerte. ¿De verdad quiere llegar a esto, Excelencia? Me da igual que tierra santa seas. Provocar el poder celestial de Kunlun es ofender la majestad divina. Hoy te aniquilaré. Me da igual que tierra santa seas. Provocar el poder celestial de Kunlun es ofender la majestad divina. Hoy te aniquilaré. Todo el que ose interponerse por despreciar el poder celestial de Kunlun será ejecutado. Hermana mayor. Hermana mayor, felicidades al anfitrión por completar la misión. Ha obtenido los puntos de secta correspondientes y su cultivo aumentará de inmediato. Se le recompensa con una carta de invocación de nivel emperador. Nivel emperador. Se ha obtenido nueva información. En el reino secreto antiguo se encuentra el origen de un gran mundo dejado por alguien del reino superior. Su dice que, al refinarlo, el anfitrión podrá refinar directamente el Dao celestial del mundo marcial inmortal. O al ascender al reino superior junto con la secta Kunlun. El reino superior. Aviso al anfitrión. Las 6 grandes fuerzas del dominio central y la familia Wang del dominio del norte tienen a expertos del reino del verdadero yo despertando. Y estos ya se dirigen al dominio central. Se ha detectado un genio en las cercanías. Vaya a reclutarlo para la secta lo antes posible. Acepte más discípulos y conviértase en el soberano de las 9 provincias. ¡Soberano! ¿A dónde va? A reclutar discípulos. ¡Soberano!